Ah, los niños. Protagonistas muchas veces de auténticas historias de terror. Os voy a contar esta noche un pequeño secreto. Tenía pensado otro programa totalmente distinto. Tenía pensado otro argumento, otra historia. Pero esto es como, en el fondo no deja de ser un pequeño arte. Y se cruzan historias, se cruzan visiones, se cruzan acontecimientos. Y ha habido uno que ha hecho variar el rumbo de Milenio 3. El título era ¿Quién puede matar a un niño? Y después de tantas semanas de ovnis, de investigación, de datos, de alerta, de miles de amigos, queríamos volver a sentir eso que hoy podemos sentir todos a la vez. También es comunicación, eso que se llama escalofrío. Esa película de Chicho, ¿quién puede matar a un niño?, tenía un sentido, esa interrogante tenía un sentido. Dos turistas llegan a una isla desierta, magníficamente recreada. Bueno, no es una isla desierta, es realmente un poblado blanco. Parece Ibiza o parece Menorca. No quedan personas, no queda nadie. Y los dos turistas alemanes se inquietan. Parece que todo el mundo ha abandonado el lugar repentinamente. Los platos han quedado sobre las mesas de madera. En los bares todavía el ventilador gira sus aspas. No hay nadie. Se rodó a final de los 60. Y de verdad que se eligió un buen elenco de extraños niños, de extrañas caras. De repente, una chiquilla va corriendo por el camino en busca de los turistas. Es una escena que se me ha quedado grabada y que me ha hecho avanzar hacia este programa. La recordamos. Ya te dije que el pueblo no podía estar desierto. Acabo de ver a un viejo con un bastón. Cruzó corriendo de una acera a otra y se metió allí. ¿No ves ese palo que sale de la puerta? Mira, una chica. ¡Tom! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¡Vuelve! Todos los adultos estaban siendo exterminados. Era una venganza, la venganza de los niños. Tantas muertes, tantas guerras, siempre ellas las víctimas, y de repente en esa pequeña isla se habían tomado la justicia por su mano. Unos niños misteriosos, como tocados por una fuerza invisible. Niños que en hordas acudían a las casas y desangraban a sus habitantes. Solo quedaban 3 adultos. ¿Qué pasa en Almanzora? Anteanoche, a eso de las 11:30, empezaron las voces y las risas. ¿Risas? Sí. Parecía como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado. Gritaban y reían. Iban en grupos. Entraban en una casa como si fueran una fiesta, pero no. Entraban. Y a poco empezaban a escucharse los gritos. Gritos de hombres y de mujeres. Salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Ella salió en el momento justo en que un grupo salía de una casa. Parecía como si jugasen. Pero llevaban cuchillos y palos. En mi cuarto tengo una escopeta. La cogí. Pero no hice nada. ¿Quién puede matar a un niño? La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER.
Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Y Carlos Barroso, Katia Rocha, todo el equipo estamos aquí. Por cierto, vamos a empezar con noticia de última hora. Los niños en esta película, en ¿Quién puede matar a un niño?, se volvían prácticamente locos, al unísono. Esa fuerza mental se volvía en contra de los propios principios lógicos y les hacía obrar de esta manera, asesinando a sus semejantes, a sus mayores. Sin embargo, ha habido niños que han demostrado que esa fuerza mental, ese lo que sea, ese sentido que no controlamos, que se nos escapa, lo han logrado llevar a auténticos momentos importantes delante de científicos. El último caso, el último dato, en Rusia, de hace apenas unas semanas. Pues sí, que allí está Natasha Demkina, una niña de 16 años que ha dejado impresionados a los científicos rusos que han estudiado su caso. La niña afirmaba que tenía el poder de ver dentro del cuerpo de las personas. O sea, era como un escáner que veía el cuerpo de la gente. La adolescente puede descubrir dolencias que han sido confirmadas anteriormente mediante diagnóstico médico. Para comprobar sus supuestos poderes, los médicos rusos la pusieron enfrente de un paciente que padecía varias enfermedades. La chica logró reconocer esas enfermedades, incluso dibujó un estómago y pintó una mancha. Luego se comprobó que era el lugar exacto donde el hombre tenía una úlcera. Es muy típico de los países del este, cuando era todavía el bloque del este, esos niños misteriosos, casi tan misteriosos como la película, esos rostros. A veces un poco, no sé, es que me han dejado muy inquietos los rostros de esa película. Esos niños en filmaciones antiguas haciendo experimentos, pero hacía mucho que no se oía hablar de una niña que lo demostrase delante de la ciencia, ¿no? Sí, además ella misma dice que cada órgano enfermo manda ciertos impulsos, ciertas ondas biológicas, y que los órganos sanos no lo hacen. Entonces ella así puede descubrir cuáles son los que están dañados y cuáles no. Una niña con poder, en este caso para el bien, de momento para el bien. ¿Te parece que conectemos con Moscú y vayamos con toda la noticia que la está preparando y lo está trabajando y está siguiendo el tema nuestro corresponsal de la cadena SER, Rodrigo Fernández? Genial, Iker. Natasha Demkina, una rusa de 16 años, puede ver dentro del cuerpo de las personas y determinar qué órganos están enfermos. El que Natasha vea dolencias que ya fueron diagnosticadas en hospitales prueba sus sobrenaturales capacidades que han impresionado a numerosos médicos rusos. Así, la doctora Anna Nikitina afirma que la adolescente puede descubrir tempranamente males hasta en una célula. No entiendo cómo lo hace, afirma Nikitina, pero Natasha misma lo explica diciendo que los órganos enfermos envían impulsos, especie de ondas biológicas que ella capta. Los sanos, en cambio, no lo hacen. Cuando tiene dudas, Demkina asegura que puede buscar esos impulsos incluso a nivel celular. La muchacha logró convencer a algunos médicos escépticos después de que estos pusieran delante de ella pacientes con una serie de males que logró identificar. Entre otras cosas, la muchacha dibujó el estómago de un médico y puso una mancha donde éste tenía una úlcera. Sus capacidades fueron descubiertas 6 años atrás, cuando dibujó los órganos internos de su madre Tatiana. Natasha, que puede cambiar a su antojo de la visión normal a la Röntgen, atiende gratis a las numerosas personas que hacen cola frente a su departamento en la ciudad de Saransk, al tiempo que se prepara para estudiar medicina. Así podrá no solo detectar las enfermedades, sino también curarlas, dice. Poderes psíquicos, poderes extrasensoriales, poderes para algunos sobrenaturales. Y de eso va el regalo de esta semana en las vías ya abiertas, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Algunos ya nos llegaban diciendo, por ejemplo, nos decía: oh no, chicos, esto es lo que más miedo me da del mundo. Los niños. Luz encendida toda la noche, qué malos sois, nos dicen desde Burgos. Y otro nos dice, Alex Martos desde Barcelona, dice: ¿quién no recuerda la película Los chicos del maíz? Ficción o tal vez eso, ya ha pasado y no lo sabemos. Hola amigos, ¿qué tal? Por lo que escucho, la noche se presenta para taparse con la sábana. Un abrazo, nos dice Amparo desde Plasencia. ¿El regalo, Carmen? El regalo van a ser 3 libros de extraños fenómenos sobrenaturales que publicó la editorial EDAF y está escrito por Sylvie Simon. En ella se cuentan pues algunos de estos relatos terroríficos y que en los que han intervenido niños. Historias reales. ¿Por qué nos da miedo la imagen de un niño si es lo más bonito que hay? Hombre, si ven la película, yo te digo que a mí hay una imagen como de un niño de 3 años. Yo no sé si los niños podrán tener cara demoníaca, pero este la tiene. Que no pueden tener cara demoníaca. ¿Tú te acuerdas de La maldición de Damien? Vamos a hablar de Damien, de Heather O'Rourke, la niña de Poltergeist, de Linda Blair, la niña del exorcista, de muchos niños que desgraciadamente fueron la cara oscura del cine, y de otros. ¿Conocéis la historia de Leonor Zugun, otra niña del antiguo bloque soviético,
que delante de científicos recibía arañazos de la cara, arañazos como de una zarpa, que nadie podía ver. Pero como esto se está poniendo un poco grave y va a haber mucha información y además incluso análisis médicos y actas notariales sobre niños que han sido estudiados, esos supuestos siempre poderes, ¿te parece que escuchemos a Carlos Barroso y que nos introduzca al menos en esta fase de antiguos paragnosta o niños dotados en España? ¿Vamos con ello? No sé si vamos con ello, porque por con cierto, la voz de Carlos por todo cierto, el mundo... si alguien en el 7640, Palabra Milenio, conoce algún caso, tiene interés por que contemos algún caso esta misma noche, porque hemos hecho un repaso por los niños del misterio, que se pongan en contacto con nosotros. Ahora te cuento alguno de una niña rubia de 6 años. Antonio Bravo, que nos pone estas sintonías de niños que también en muchos lugares con leyenda, dicen algunos testigos que se aparecen, que surgen, bueno, hay de todo. Pero lo que está muy claro, lo que es rotundo, es que hay incluso actas notariales, detalles concretos, historias que fueron reafirmadas por médicos, por investigadores, incluso por equipos de investigación, que no se han vuelto a ver en España. Es curioso, en los años 80 sobre todo hubo un nivel de investigación a nivel parapsicológico que hoy está completamente olvidado. ¿Tú has ido a hablar alguna vez? Estoy seguro que los oyentes sí, algunos. ¿Tú, Carmen, has escuchado hablar de Mónica Nieto? ¿Alguna vez? Es parecido al caso de Uri Geller, sí, pero en España. Le llamaron la Uri Geller española. Para los amigos más jóvenes, Uri Geller es el famoso israelí que decía doblar metales, que siempre se ha movido entre el fraude y la realidad, que nadie sabe al final qué pasó con él. Bueno, sí, a mí que me hizo dio una multimillonario. cuchara en mis narices, sí. Y llevé yo la cuchara porque no me fiaba de él, y te aseguro que ahí fascinante, no había... Uri, ¿eh? Sí, el truco no sé dónde estaría. Truco o no truco, lo cierto es que el tipo es fascinante y eternamente joven, sigue igual de joven. Eso sí. Que hace 30 años con Íñigo en aquel famoso programa. Bueno, pues en España no fueron tan conocidos, pero ha habido niños que coparon páginas de prensa porque podían hacer lo mismo. Claro, decir que alguien puede hacer lo mismo sin probarlo es absurdo. Pero es que hubo investigaciones, y esta noche vamos a conocer investigaciones científicas reales que no salieron a la luz y que trataron a esta gente. Mónica Nieto vivía en Cáceres, tenía unos 14 años, era ya una jovencita, y de repente, por casualidad, parece que empezó primero a sufrir fenómenos extraños en su casa y después a doblar metales. Pero caramba, es que llegó a ver una investigación que acabó en actas notariales que vamos a leer. ¿Quieres que escuchemos a la propia Mónica Nieto recordando aquellos momentos? Quizá la única niña española, bueno, hubo otras dos, unas gemelillas que luego conoceremos, pero la única niña científicamente tratada para ver si tenía poderes, ese poder misterioso de los niños. Escuchamos a Mónica Nieto. La verdad es que yo no pensaba nada, ellos simplemente me ponían pruebas distintas que ellos intentaban que yo hiciera, pero por supuesto yo no sabía hasta qué punto tenía ni capacidad para hacer eso, ni hasta dónde podía llegar, evidentemente. Porque como yo no, claro, yo era una niña, tenía 13 años, no podía imaginar que yo podía hacer todas esas cosas. De hecho es que no lo había descubierto hasta entonces. Intenta doblar el metal sin tocarlo. El primer día no era capaz, y ya el segundo, bueno, ya se me doblaba un poquito, y el tercer día hacía filigranas. Yo recuerdo que, por ejemplo, las primeras cartas que me metían en la caja, en una caja opaca, me recuerdo perfectamente que al principio me costaba ver que era un círculo, una estrella, unas ondas o lo que fuese, ¿no? Y en cambio luego a lo mejor pues me hacían 100 pruebas y decían acertaba 99 o 100. O sea, yo tenía un 99,9% de acierto. La voz de Mónica Nieto, la misteriosa niña de Cáceres, que será analizada ante notario. Julio Barroso, compañero, periodista, investigador, nos ha traído, ha venido al estudio y nos ha traído las actas notariales alucinantes, caso único en la historia de España por lo menos, donde se muestran esas... Estamos en la cara amable del fenómeno, es decir, niñas como Natasha Demkina de Rusia, que provoca un bien con ese poder. Y estamos hablando de Mónica Nieto, que lo escucharemos en la siguiente hora, desafió a los notarios, con certificados, con datos, con nombres, con apellidos, con actas notariales, dobló metales dentro de tubos de ensayo, con un poder que ella tampoco sabe muy bien de dónde viene. Pero luego también hablaremos del otro lado, de un lado mucho más tenebroso. Vamos ahora con lo que decís vosotros. Estarás con la cara
amable, pero ahí en el control estamos todos muertos de miedo. Bueno, en los mensajes al 7640, palabra clave milenio. Por ejemplo, Mari de Granada nos dice: mi hermana de 25 años, cuando tenía 3, tenía premoniciones y veía a difuntos familiares. Dice que tenía una sonrisa maligna. Blas de Córdoba dice que estaba trabajando y que tiene una hija de 2 años, pero que piensa que no tiene poderes, aunque ahora la va a observar un poquito más. Pablo y Geray de Las Palmas dice que pensaban tener un hijo, estaban decididos, pero que piensan ahora adoptar un perrito. También será broma, claro, no vamos a ir nosotros en cuanto a la naturalidad, al revés. Mari de Sevilla dice: ¿os acordáis de la niña que dijo que vio al hombre del sombrero cuando lo de viandas? Es verdad. O sea que eso sí que dio miedo, eso sí que dio miedo. Fíjate los oyentes cómo se acuerdan. Una niña de 3 años. Y Rosa de Girona... Vamos a hablar luego y vamos a escuchar a niñas muy pequeñas que perciben cosas, y a veces cosas, como decíamos, menos amables, ¿no? Rosa de Girona nombra 2 de mis mayores miedos. Habla de las niñas gemelas de la película El Resplandor, en aquel hotel, aquellas 2 niñas gemelas con flequillo y pelo largo moreno. Y habla también de la niña rubita de Poltergeist. Dice que de pequeña le decían que se parecía a ella. Vamos a escucharla después. Y no volvía a tocar un teléfono de juguete. A Heather O'Rourke, que es la que murió. La gente piensa que murió lo del exorcista, y no, murió la niña de Poltergeist, Heather O'Rourke. Por cierto, Carmen, que luego, no las gemelas del Resplandor, pero sí una historia que os va a apasionar, que hemos recuperado del archivo, que es las gemelas de Logroño, año 76. El único caso de gemelas que se provoque de una a otra, sin estar presente una delante de la otra, claro. Bueno, pues sentían, por ejemplo, las mismas heridas. Se quemaba una y salía una herida en la otra. Algo impresionante, con doctores que van a hablarnos de qué pasó con aquel caso. Oyentes que preguntan que si tiene algo que ver con las radiaciones, porque se hablaba de que en la época de la Unión Soviética, pues muchos niños estuvieron sometidos a ellos y luego se decía que tenían poderes. También otro oyente, Ernesto, que nos está escuchando desde una recepción de un hotel en silencio en Ibiza, así que ahora con la de las gemelas del Resplandor tiene que estar Ernesto muerto de miedo. Otro oyente nos dice: lo más fuerte de la película es que a la turista... Es que esto no lo voy a decir porque lo dicen Alcázar. Es muy fuerte. No, vamos a destripar la película. Claro, voy a destripar la película, no puede ser. Además, esta película... Un clásico del cine español. Que Chicho Ibáñez Serrador iba a estar con nosotros en este programa, que seguramente que lo está escuchando, o sea que estará encantado. También otro oyente nos dice: ¿puede ser que la niña haya tomado ese don a causa de las radiaciones? Esto es lo que me comentábamos antes, porque en la antigua Unión Soviética se hacían muchas pruebas nucleares a los niños y a las madres. Claro, sí, lo que hemos comentado, y sobre todo a partir de hechos como Chernóbil, aunque ya la Unión Soviética se desmembraba. Por cierto, Carmen, aprenderemos quién fue Natalia Luova, Leonor Zugun, Florence Cook, sobre todo niñas, más que niños, ¿no? Aunque hay algún niño también, Robert Mannheim, que se las trae. El niño que dio origen a la película del exorcista. El niño, fíjate, que no era una niña. Fíjate, hay gente como Rosa desde Badajoz, que es enfermera y está trabajando en un hospital en la planta de pediatría. Sí, y un oyente está que realmente aterrada, nos dice. Un oyente que habla de que su sobrino tiene un amigo invisible. Algo de eso también vamos a hablar con psiquiatras de qué es eso del amigo invisible. ¿Es una ficción? ¿Por qué los niños piensan diferente de nosotros? ¿Por qué perdemos esa fantasía con el tiempo? Bueno, todo eso y mucho más. Y yo os digo una cosa, Katia y Carmen, pero si hoy no hemos contado nada malo, bueno, esperad a la siguiente hora, ya verás. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aquí seguimos, Milenio 3, dispuestos a penetrar en el mágico mundo, en el pequeño gran universo que se esconde en la mente de, antes lo dije, lo que todos hemos sido, niños. Por cierto que hablábamos de Mónica Nieto, esa muchacha con poderes aparentemente fascinantes. Se quiso retirar del mundanal ruido, nos ha prometido que estará con nosotros, lo decía Julio Barroso, que le entrevistaba recientemente haciendo un repaso de su vida. Fenómenos inquietantes. Dice ella, recuerda ella, que poco a poco aquella comisión fue poniéndole pruebas más difíciles. Y el acierto era
sorprendente. Claro, ¿qué pasaba? Que a medida que yo iba avanzando los días, pues a lo mejor la velocidad era mucho más rápida. Eso era una cuestión más de una vez que estabas concentrada y sabías hacerlo y controlabas tu mente, de práctica. O sea, cuanto más practicaba, más rápido lo hacías. Pues ya llegaba a un punto que no fallaba una. Ya nos reíamos, le decía yo, meten las cartas más rápido dentro de la caja, le decía yo, que vamos muy despacio, o vamos a coger otra caja porque esto ya lo tengo dominado, otra cosa, y hacíamos otra cosa diferente. Empezábamos pues eso con los tubos de ensayo, me metían un metal dentro, ponían un tapón, lo lacraban a microscopio y querían que hiciera determinada forma. Dice, bueno, intenta hacer ondas, intenta hacer algún círculo con el metal, y así, bueno, empezamos con todo esto, con escáner y bueno, y experimentos también para ver cómo estaba mi estado general, si había descompensaciones en la tensión, si se producía algún cambio importante en mi organismo, y bueno, y pues eso, ir probando cada vez hasta dónde podía llegar. Mensajes que nos siguen enviando a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Un amigo nos dice, mi madre me dijo que de pequeño hablé con mi abuelo muerto y que la dije cosas que solo ella y él sabían. Ahora he visto visitantes de dormitorio y percibo cosas. Bueno, hay gente que percibe cosas, gente que tiene que tener una angustia importante porque no sabe y no se sabe. Habrá muchos que sean problemas de la psique, problemas médicamente analizables, y sin embargo hay otras cosas del principio de los tiempos que todavía no tenemos elementos para catalogarlas. Hablábamos antes de una niña rubia, tenía 8 años, falleció en circunstancias extrañas, se llamaba Heather O'Rourke. Si os digo que era la niña de Poltergeist, seguro que todos os acordáis. Demasiado pequeña, pero ya en el umbral, en los desgraciados créditos del cine maldito. En la segunda película que realizó, tenía conversación con su abuela. Una conversación que estoy seguro, Carmen, mucha gente, muchos niños han mantenido con sus abuelos. Siempre hay una conexión muy especial entre niños y abuelos. Unos secretos que a veces las generaciones intermedias no comprendían. Se trasladaban ciertas informaciones, ciertos poderes que... ¿cómo interpretarlos cuando solo eres un niño? Cuando tenía tu edad, aprendí que podía hacer cosas que los demás no podían. ¿Qué clase de cosas? Sabía un montón de cosas. No sabía por qué, pero las sabía. ¿Cómo qué? Una vez, mi madre perdió una pulsera y yo supe dónde estaba. A 3 kilómetros de casa, en un lugar donde nunca había estado. Y dime, ¿sabes cosas que no puedas explicar por qué? ¿Sí? Sí. Es un don muy especial que tú y yo poseemos. No tienes por qué asustarte. La niña de Poltergeist, Heather O'Rourke, que ya no puede seguir entre nosotros, que falleció, se ha convertido en una especie de mito, de leyenda. Pero hay muchos que pasaron cosas semejantes a las que ella interpretaba en la película. Siempre la pelea entre realidad y ficción. Vamos a ir adentrándonos en ese territorio en el que los niños no lo pasaron bien. Los fenómenos que se producían ante ellos o que ellos podían ver eran desagradables, eran inquietantes. Carmen, abrimos tu polvoriento archivo y tienes un nombre escrito casi a máquina: Eleonor Zugun. En 1926, Eleonor Zugun, una rumana de 13 años, comenzó a sufrir una serie de fenómenos extraños en su propio cuerpo. Por las mañanas aparecía llena de zarpazos y marcas, además de terribles ampollas y quemaduras que se producían sin que nadie la tocase. Inmediatamente los investigadores consideraron que Eleonor estaba siendo atacada por el mismísimo diablo. Esto hizo que en varias ocasiones estuviese a punto de ser linchada públicamente.
Harry Price, antiguo estudiante de ingeniería que se interesó por todo lo oculto y montó un laboratorio donde se dedicaba a desenmascarar los fraudes de videntes y dotados, trasladó a Zugun hasta la capital británica para poder ser examinada. Los fenómenos registrados en el Laboratorio Nacional fueron sorprendentes. Sobre todo hubo movimiento de objetos. A su regreso a los Cárpatos, al no haberse hallado solución para sus extrañas dermografías, que son esas marcas surgidas espontáneamente en la piel, quisieron encerrarla en un manicomio en Rumanía, por considerarla poseída por un mal que acarrearía también desgracia a los campos y a sus trabajadores. Por fortuna para la joven, al pasar la pubertad, los efectos desaparecieron para siempre. La historia de Eleanor Zugun. Eran personas sin un gran coeficiente intelectual, año 1926, un mundo rural. No sabían qué les pasaba y la interpretación lógica para ese tiempo y para esa gente era que el diablo estaba detrás. El diablo al que algunos han intentado achacar de mil y una cosas. Según sea el tiempo, según sea la región, según sean los aditamentos culturales, la visión es completamente distinta. Vamos a una película. El cine nos sirve hoy de catalizador. De nuevo el cine, de nuevo la gran pantalla, de nuevo, una vez más, El Exorcista. La película que creo que colma todas las ansias de aquel que siente a gusto por la palabra miedo. Hay una escena poco conocida, o que no repara la gente en ella, y que tiene que ver con la historia original que hoy vamos a recordar. La historia del niño que de verdad motivó ese fenómeno, El Exorcista. En la película, en la ficción, era una niña, ¿os acordáis? Linda Blair. También acabó un poco desequilibrada la mujer. No me extraña con el papel que tuvo que hacer. Mucho antes de esos saltos, esas camas que se movían, esas palabras como help me, ayúdame en la piel, esos ojos verdes absolutamente salidos de las órbitas, mucho antes de eso en la película se intenta dar un guiño a la realidad. La madre encuentra algo que es un tablero con letras. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta dos. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el Capitán Howdy no. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. La Ouija Carmen tuvo mucho que ver en la verdadera historia. No era una niña. No era una niña, Iker, era un niño, se llamaba Robert Mannheim. Y la Ouija, como bien dices, tuvo mucho que ver, porque a causa de ella, lo que pensaron algunos investigadores, y de las sesiones que realizaba junto a su tía Harriet, que era espiritista y creía de veras contactar con los muertos, este niño comenzó a obsesionarse con ese mal llamado juego, ¿no? Con Hablamos de Mount Rainier, Washington, año 1949. Cuando muere su tía Harriet, los fenómenos empiezan a producirse en la casa de Robert Mannheim, empiezan a volar objetos, literalmente salen disparados abrigos, gabardinas desde el armario, desde el ropero. Que eso sí lo reproduce la película. También algunos de los libros caen de las estanterías, mesas, sillas que se mueven. Los padres en un principio piensan que su hijo tiene pues alguna enfermedad mental, alguna enfermedad que puede ser tratada por psiquiatras, por psicólogos, y le llevan a estos médicos. Ellos dicen que es un niño completamente normal y que no pueden curar pues los fenómenos que se daban en torno a Robert Mannheim. No le creían mucho hasta que una noche estuvieron con él su abuela y su madre en la habitación, porque él decía que oía pasos. Eran como un taconeo que era muy característico además de su tía Harriet. Él siempre la reconocía cuando entraba a casa por esos tacones. Zapatos de tacón. Exactamente. Él decía que oía los zapatos de tacón alrededor de su cama. La madre y la abuela decidieron dormir una noche con él y vieron cómo literalmente se elevaba la cama, como se muestra también en la película, y cómo una garra invisible rasgaba por completo el colchón donde estaban tumbados. Pasos en torno a la cama. Fue internado en un hospital y el sacerdote que
se encargó de realizar los primeros exorcismos. Después de una trágica noche en la que Robert Mannheim se desató de una de sus cuerdas que le ataban a la cama, pues logró sacar lo que es un muelle de la cama y rasgó por completo el brazo del sacerdote. Este tuvo miedo y dijo que no quería enfrentarse al demonio. Tres sacerdotes de la Iglesia Católica se hicieron cargo del niño y durante más de 3 meses, todas las noches, era sometido a exorcismos con el Rituale Romanum, que es el libro con el que se llevan a cabo pues esta serie de rituales. Noche tras noche veían cómo los fenómenos se iban produciendo en torno a Robert. Algunos de ellos hemos hablado de las dermografías. Eran palabras que se escribían en el cuerpo del niño sin que nadie le tocara, sin que nadie estuviera a su lado. Palabras como infierno o salida. También vivieron otro tipo de fenómenos como poltergeist. Incluso a los sacerdotes les iba pues poniendo una serie de trampas, como se muestra en la película, y diciéndoles cosas ocultas, secretos que solo ellos sabían. Hasta que un día, una noche, Robert Mannheim, en la que se dieron los fenómenos más terroríficos, grandes espasmos, aullidos animalescos, adoptaba también formas de animal, giraba sus miembros de forma inexplicable, pues esa noche resultó ser la más terrible y la que por fin logró liberarle de lo que los sacerdotes dijeron era el mismísimo diablo. La historia de Robert Mannheim, que además tú recuerdas con documentos y con fotografías en tu obra Misterios de la Iglesia. Que podemos conocer gracias a uno de esos sacerdotes, a Bishop, porque él durante todos los 3 meses que duró el exorcismo pues llevó a cabo pues un diario en el que iba describiendo todos los fenómenos que se iban produciendo. ¿Vive Robert Mannheim? Vive Robert Mannheim, es una persona que se convirtió al catolicismo, es una persona normal, que no se acuerda de ese episodio de su vida y que no quiere saber nada ni de medios de comunicación, ni del diablo, ni de exorcismos, ni de nada. Lo decía hace unos 25 años Antonio Josales por estos micrófonos, decía, ¿quién no le ha pasado alguna vez? ¿Quién no, estando, por ejemplo, ahora mismo estudiando, quién no se ha girado rápidamente y se ha quedado fijo en una esquina de su propio dormitorio? Muchas veces estos fenómenos casuales, fenómenos posiblemente causa del cansancio, han derivado en complejas situaciones que los psiquiatras y psicólogos estudian. Una de ellas es sorprendente. ¿Habéis oído hablar del amigo invisible? Niños que realmente hablaban con alguien. Un caso célebre en la provincia de Cuenca, un niño que hablaba siempre junto a un muerto. Un muerto que nadie veía más que él. Un muerto que, según él, vestido a la antigua usanza de los labriegos, se posaba en el jardín que sus padres acababan de comprar, junto a una vieja higuera. Y decenas, cientos de casos, ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, en pisos de no muy grandes dimensiones, no hace falta hablar de castillos, de lugares inmensos, y los niños que a veces son sorprendidos por sus propios padres, mirando por la mirilla, por la cerradura, y el niño en plena noche está sentado en la cama, sonríe, habla con alguien. Le preguntábamos al doctor psiquiatra José Manuel Gaona si existe esta fenomenología, cómo se puede explicar, qué sentido tiene, cuál es el veredicto científico de todo esto. El amigo invisible. Pues en principio la mente fantasiosa de un adulto tiene unos puntos de referencia que son la realidad, a partir de los cuales puede construir esa fantasía, es decir, en todo momento tiene lo que se llama crítica de su propia fantasía, mientras que en un momento dado el niño, en eso se parece quizá a veces un poquito a ciertas enfermedades mentales, muchas veces no sabe diferenciar con exactitud dónde acaba la fantasía, dónde empieza la realidad. ¿Hay alguna explicación psiquiátrica para el amigo invisible que muchos de los niños dicen ver? ¿Perdón, la pregunta? Si hay alguna explicación o tiene alguna explicación psiquiátrica el amigo invisible que muchos niños dicen ver. Bueno, más que psiquiátrica, quizás desde el punto de vista de la psicología. El amigo invisible es como el amigo ideal, el que justamente todos hubiésemos querido tener de niños y quizá muchos hubiésemos querido también tener de adultos. Lo que pasa es que, bueno, nunca llega a existir. Pero sobre todo se basa en los ideales, en aquella persona pues que no te critica, que no te controla, en definitiva que no se parece en nada a los padres
porque ya a nosotros los adultos se nos ha olvidado de ser niños. No se parecen nada a los padres. Y José Miguel Gano te hablaba de casos que existen, que están hoy en día, que en pleno siglo XXI, en pleno tercer milenio, ocurren. Pues sí, y además en el 7640 estamos recibiendo mensajes de personas a las que le han pasado cosas. Por ejemplo, Alex de Batán nos dice: hola amigos, mi madre me dijo que cuando visitamos mi casa, el que era en la casa donde murió mi hermano, en un incendio, yo salí corriendo al descansillo y me puse a jugar con él. O sea, que de pequeño veía también como a su hermano que estaba muerto. Y muchas allí. veces encima el retrato robot son figuras que identifican con personajes del pasado, de su propia familia, o arquetipos. Hubo un tiempo, año 90-91, en que aquí sí que podemos poner la balanza. Aquí no hay notarios, aquí no hay documentos científicos fiables como en el caso de Mónica Nieto, de un poder mental. Al revés, aquí simplemente hay concordancia de testimonios, simples testimonios. Pero hablaban, pensad en la escena, hablaban de despertarse repentinamente, mirar al frente en una habitación y ver una figura que estaba suspendida y con un brazo un tanto despegado del cuerpo, solo un brazo. Coincidieron 11 testimonios. Y en ocasiones incluso, Carmen, la cosa va mucho más allá. El doctor Gano nos hablaba de su experiencia psiquiátrica, un simple complejo o una especie de sublimación de lo que creemos que es un sustituto, o un padre ficticio que no nos echa la bronca, que siempre está con nosotros, que observa lo que ocurre, que podemos fiarnos de él. No sabemos por qué ocurre, pero ocurre. Y desde luego es un fenómeno natural que desde luego ahora ningún padre que crea que pasa nada raro en su casa porque su hijo... Son cosas que, según nos decía Gaona, pasan con el tiempo. Sin embargo, hay niños que tienen una especial sensibilidad para los fenómenos. Niños que se han convertido en protagonistas de algunos casos. Casos curiosos. ¿Tú recuerdas, Carmen, más o menos en noviembre del año pasado? Hablábamos de la Laguna Tenerife, de un museo restaurado como museo, una casa que ya tenía mucha leyenda, y de las visiones, bueno, primero fenómenos extraños y luego visiones de una especie de niña con camisón o de joven con camisón que vagaba por aquellos pasillos. Llegó a ser portada de varios periódicos canarios hace tan solo unos meses. Recordamos el fenómeno, recordamos el lugar. Vamos hasta allí con José Gregorio González. Básicamente los fenómenos descritos de forma reiterada en su mayor parte obedecen a ruidos extraños, a pasos, a golpes tan estrepitosos que en ocasiones han llegado a pensar que se desplomaban partes de las dos viviendas, ¿no? Tanto del Museo de Historia como del Consejo Consultivo. Y ocasionalmente, Iker, incluso ha sido, sobre todo en el Museo de Historia, ha sido descrito apariciones de presuntos espectros, ¿no? Han sido vistos sombras, incluso siluetas blanquecinas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Siluetas blanquecinas que a veces se presentaron justo ante niños, o solamente niños en grupos de adultos, ahora nos lo contará José Gregorio, pudieron percibirlas. Ese sexto sentido. Sexto sentido que luego también recuperaremos y escrutaremos en historias como la de Florence Cook, o otros personajes que han pasado a la historia como ejemplo de visión entre la juventud y la niñez, espectros de juventud y niñez, y muchas historias en el mundo, en diversas partes. Hemos hablado de alguna, en caminos, en carreteras, en campos, en caserones, donde no se aparecen las imágenes de adultos, no se aparecen espectros con forma de adulto, sino niños. Y también niños, Iker, como una chica de 10 años, también rusa, que ha intentado engañar a toda una comunidad científica. ¿También? O sea, no con resultado positivo como Mónica Nieto o como vamos a escuchar ahora las gemelas de Logroño, sino con resultado fraudulento. Que también lo hay, y aquí estamos para denunciarlo. Son justo y media. Katia Rocha viene aquí con un montón de mensajes. Pues sí, por ejemplo, un oyente nos dice: mi vecina me ha contado que una amiga suya, a su hijo lo pillaba hablando solo y él decía que hablaba con otro niño que murió en un incendio. Vendieron la casa. Ahora a ver, el niño decía que estaba jugando con otro chaval, otro niño pequeñito que había muerto en un incendio. O sea, que el supuesto niño ese le había dado esa información. Sí, más o menos como la película Los Otros, algo parecido.
Otro oyente, Paco, nos dice: me encanta que volváis a tus temas de siempre, son los que más miedo me dan. Mañana tengo un aquelarre en Trasmoz, me encantaría que algún día hablarais también de brujas. Bueno, vaya audiencia que tenemos, ¿no? Que tienen aquelarres. Que van a aquelarres, como el que va a una fiesta. Bueno, sí. Hombre, lo que pasa, hay una cosa muy clara. Milenio 3, yo lo digo siempre, no es solo miedo, ni mucho menos. Sería absurdo centrarnos en el miedo. Pero llevábamos muchas semanas centrados en el tema OVNI y... Lo pedían, ¿eh? Sí, además, esa película, por cierto, esa película de ¿Quién puede matar a un niño?, que me he enterado ahora mismo, es casualidad, que van a regalar... Mañana la regalan o la venden con El País. Sí, eso nos decía un oyente en un mensaje. Bueno, no sé si se puede confirmar, pero eso dice. Ahora lo busco en El País. Bueno, un oyente muy marchosa nos dice: tengo 72 tacos, oigo sola y oscuras vuestro programa. Qué valiente soy. Dice que el libro de Damien no tiene nada que ver con la película, que es mucho más terrorífico. Otro oyente, fíjate, es que los oyentes están puestísimos, porque nos dice desde Zaragoza: ¿os acordáis de la niña que predijo la muerte de su hermano en un accidente de tráfico en Madrid cuando ella estaba en Barcelona? Lo recordamos en el previo del alerta, sí, ¿te acuerdas? Exactamente. A lo mejor es que estuvo allí esta oyente. Otra nos dice: está mejor el antídoto para el calor, porque estos son los escalofríos que nos hacen olvidarlo. Se me olvidaba para cuando una noche de psicofonías. Dice que porque no hemos puesto psicofonías de estos temas de niños. Hay psicofonías al final, sí. También nos preguntan por qué no hemos puesto cortes de la película El Espinazo del Diablo. Es que hay tantísimas cosas que no nos da tiempo a todo. Bueno, cuidado, que no hemos puesto cortes del Espinazo del Diablo, que escuchen lo que viene. Ah, sí, bueno, pues ahora pondremos. Otro oyente nos dice: me pasaban, que se adelantan, tienen poderes paragnostas algunos oyentes y se adelantan. Me pasaban cosas raras de pequeño, ahora tengo visitantes de dormitorio, no siempre es agradable. Hola, soy Sergio de Gijón. ¿Os acordáis de esa niña que hablaba en latín? Antonia Batista, creo que se llamaba. Sí, señor, Antonia Batista. Es increíble la gente cómo se queda con los datos. Esa niña, que hoy no va a dar tiempo a recordar, recordamos hace poco su historia, que habló en latín con 3 meses y provocó un proceso judicial que encontramos hace unos años. Hay uno que me ha puesto a mí nerviosa porque, bueno, pues por tema personal. Manolo de Alicante nos dice: hace 2 años sustituí un mes en un hospital a un auxiliar de oncología pediátrica. Contaba visiones y fenómenos extraños de niños. Alucinante. Una de las visiones, según dicen los psiquiatras, típicas del delirium tremens, aparte de varios animales que son comunes en las fobias, serpientes, ratas, arañas, que son los más comunes, es niños debajo de la cama. Eso no es ningún secreto lo que estoy contando. Niños que lloran debajo de la cama o que ríen debajo de la cama es una fenomenología típica del delirium tremens por ingestión alcohólica. Bueno, Esther de Las Palmas nos dice: en ocasiones ni siquiera es necesario mostrar al niño en las películas para aterrorizar. ¿Qué me dicen de la escena? Espero que todos los oyentes la hayan visto para acordarse. ¿Qué me dicen de la escena final de La Semilla del Diablo? La Semilla del Diablo, y encima Antonio, que de vez en cuando nos mete llantos de fondo porque es así de truculento, y luego, claro, la gente... Las culpas a Antonio Bravo, 7640. Y ese libro, Carmen, Extraños fenómenos sobrenaturales. Ya sabéis que sorteamos 3. Es de la editorial Edad. Pues entre todos los que mandéis SMS a ese 7640, palabra clave Milenio. Bueno, seguimos con la noticia. La noticia era la laguna, la casa Lercaro, y niños que habían logrado percibir. Es decir, ocurría algo, habían ido adultos, habían ido aparatos, había ido de todo, pero nadie percibía nada. ¿Lo percibieron quién? Acertasteis, los niños. ¿Te acuerdas tú con esta voz del niño, de ese pelo bombado, ese niño de 3 años, con el que empieza prácticamente la película ¿Quién puede matar a un niño? Desde luego, menudo casting que hizo Chicho, Menudo casting. Y qué argumento, piénsalo, Carmen. A mí me ha dado el origen este programa en la simple visión de la película. O sea, unos niños que se vuelven locos, que se trasladan la ira unos a otros y deciden matar, como en una fiesta. Hay una escena que es terrible, que es los niños con una guadaña haciendo la piñata con un hombre colgado y le están clavando la guadaña en la cabeza. Niños en una isla, como para ir a veranear este verano a esa isla, Canarias, Tenerife, La Laguna... ¿Qué ocurrió, José Gregorio? 5 personas visitaban el museo, solo una de ellas conocía la historia de fantasmas, pero digamos que se lo reservó, se guardó ese as en la manga, y mientras realizaban la visita todo el tiempo, sobre todo en la planta alta del museo, pues tenían la sensación de estar siendo observado, aunque tenían plena constancia, certeza de que estaban solos, de que en ese momento no había más visitantes en el museo. Se sentían vigilados y sentían correteos, es decir, como caminando muy deprisa por diferentes estancias del museo, por las diferentes salas. Bueno, al final deciden bajar a la planta de abajo para salir ya, porque había un
cierto estado de nerviosismo, y uno de los 5 acompañantes era una niña de 8 años que con absoluta normalidad describió a una mujer vestida de blanco que estaba en la planta alta mirando por una ventana. Es decir, la describió como si lo hubiera visto y sin pensar que podía ser nada extraño. Lógicamente eran los únicos que estaban en ese momento en la planta alta, y bueno, la niña ni 3 de los acompañantes podían saber nada de esas apariciones espectrales, ¿no? Niños y misterio, niños y enigmas, niños y cosas que no podemos comprender los adultos, que quizá forman parte de su propio mundo, de ese mundo que vamos abandonando, porque hay etapas de la niñez de las que no recordamos absolutamente nada, y es un mundo un poco onírico, un mundo un tanto inquietante a la vez que desde luego fascinante. Florence Cook fue otra de esas jóvenes que bueno, fue investigada masivamente por parte de especialistas, de investigadores, y que hizo pasar miedo, sus sustos importantes, a algunos de los más prestigiosos, bueno, estudiosos de la época, que eran muchos más que ahora, desde luego. Cuéntanos un poco, Carmen, dándonos la ficha de Florence Cook. Florence Cook, desde su más tierna infancia, pues comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales a su alrededor. Ya con 20 años fue la primera en producir ante testigos y en condiciones de vigilancia extrema materializaciones de personas. Hay algunas fotografías incluso en las que se la puede ver pues vomitando una especie de hilos blanquecinos que incluso en ocasiones le salían de las orejas o de la nariz. Lo que llaman ectoplasma. La medium era atada a una silla en un cuarto sin luz. Después de sufrir varios espasmos y sudoraciones en los que perdía varios kilos, comenzaban a aparecer formas etéreas que surgían de la boca. Ante prestigiosos científicos apareció en varias ocasiones el cuerpo de la que se presentó como Katie King. Historia pura y dura del espiritismo, historia de un tiempo, de una época. Eran avezadas mujeres sabedoras de técnicas de fraude que engañaron a, bueno, ingenuos investigadores, algunos de ellos premios Nobel. Puede ser, efectivamente puede ser, porque hay una cosa, y hay que ser críticos, porque estos fenómenos de ectoplasma, porque estos fenómenos de una sustancia que surgía en esos cuartos oscuros y que generaba, por ejemplo, la imagen de un niño, casi en algo gomoso, algo espumoso, ¿por qué eso no ha vuelto a ocurrir? Hay que ser sinceros. Han avanzado los medios de captar el fraude y esas maravillosas dotadas, esas que ya eran mayores y no eran niñas, han desaparecido. Oye, Carmen, ¿qué ves aquí en Esto es un clásico, Mundo Desconocido, número 4, septiembre de 1976. Pues veo a 2 niñas vestidas con 2 trajecitos como de rayas iguales, levantando los brazos sobre la cabeza. Parecen tener unos 3 o 4 años, como mucho. Bueno, son las gemelas de Logroño, Silvia y Marta Landa. La prensa española llevó a sus portadas, sobre todo a nivel regional, la noticia de que 2 gemelas habían estado provocando una serie de fenómenos inquietantes, increíbles. Saltaron todas las alarmas o dispositivos de urgencia cuando, a 16 kilómetros una niña de la otra, denunciado por el médico y por su familia, una de 4 años recibía, por accidente, la quemadura de una plancha. Ocurría en Logroño. En Murillo de Río Leza, el pueblo natal, la otra niña empezaba a llorar. Mostraba la mano a su padre. Tenía un rosetón, una quemadura de idéntico tamaño a la de su hermana. Misterios de la genética, misterios de la investigación parapsicológica. Tal y como vinieron, se fueron. Podemos decir que las niñas de Logroño, que por supuesto viven, tienen ahora más o menos 32 años, son importantes abogadas y no quieren saber nada de esto, y nos parece que tienen toda la razón del mundo. Hemos llegado a localizarlas, hemos hablado con ellos, Catia Rocha hablaba con ellos hace tan solo unas horas, y comprendemos su silencio, su necesidad de que nadie las identifique con los fantoches que de vez en cuando salen por las televisiones. Pero queríamos saber de su historia. Lo que no pueden negar es lo que ocurrió.
La Sociedad Española de Parapsicología, con médicos, ingenieros, psicólogos, acudió a su casa. Hicieron pruebas. Esas niñas de 4 años que se ponían enfermas a la vez, que si una recibía un golpe le dolía a la otra a kilómetros de distancia, ¿eran capaces de reproducir todo eso delante de los cuadernos de los científicos? Ocurrió. Y hemos tenido acceso a los informes, que son espectaculares. Ocurrió hace 28 años, pero hemos investigado para vosotros. Las gemelas de Logroño, olvidadas por completo ya de la opinión pública. Francisco Gavilán era uno de los psicólogos escéptico que participó en aquellos experimentos increíbles. Don Francisco Gavilán, buenas noches. Hola, buenas noches, sí que... Recordarás perfectamente la historia de la que te hablo, aquellas 2 gemelas de la discordia, ¿no? Pues sí, lo recuerdo perfectamente porque me impresionó. Porque yo soy bastante escéptico con muchos de los fenómenos paranormales, pero aquello fue un fenómeno de transmisión tan evidente que bueno, a mí me dejó impactado y lo recuerdo perfectamente. Una de las hermanas, la familia vive, supongo que viven todavía en Murillo del Leza, en la provincia de Logroño. Pero una de las niñas, la madre la llevó a casa de los abuelos en Logroño. O sea, Logroño está distante de ese pueblo 16 kilómetros. Bueno, pues la niña que estaba en el pueblo, Murillo del Río Leza, en un descuido de su madre, se le cayó la plancha sobre la mano y se le formó un rosetón de bastante dimensión. Y bueno, luego se supo posteriormente que la niña que estaba en Logroño con sus abuelos, pues empezó a quejarse y le empezó a aparecer un rosetón del mismo tamaño en la misma mano que su hermana. Y bueno, hay una constancia fehaciente y porque hay un testigo fundamental que es el médico que atendió a esa niña, que le aplicó cremas antiinflamatorias, ¿no? Y entonces se da ahí el caso de un fenómeno tremendo, ¿no? Francisco, tú, como decías, una mentalidad escéptica, pero llegas a analizar con otros compañeros de la Sociedad Española de Parapsicología, te desplazas allí, sí, y haces toda una serie de complicadas pruebas. ¿Cómo fueron aquellas pruebas? ¿Qué recuerdas de ellas? ¿Qué pudisteis sacar en claro? Las pruebas nos confirmaron y nos refrendaron todavía más que existía una comunicación extrasensorial entre esas niñas, porque mientras las estábamos analizando, por ejemplo, me acuerdo de un detalle, que nosotros llevábamos a las niñas en un mismo automóvil hacia su casa. Y una de ellas ya había bajado del automóvil y estaba prácticamente en la casa, la otra se había rezagado y se le enredó el pie con el cinturón de seguridad y bueno, y le dolía el pie. Bueno, pues la niña que ya había entrado en su casa, eso sintió como su pie no lo podía mover, estaba imposibilitado, y hasta que no le liberamos a una, la que se había quedado en el coche, la otra no pudo andar, o sea, sentía como el pie aprisionado, ¿no? Y bueno, y otras cosas, porque las pruebas consistieron también en hacerles, en provocarles una serie de estímulos, y esos estímulos al mismo tiempo, porque la prueba estaba perfectamente cronometrada, pues lo sentía la otra. Y bueno, hay todo un protocolo de psicología aplicada, y que bueno, se pudo confirmar que estas niñas tenían una comunicación extrasensorial, ¿no? Probablemente exista algún sentido, bueno, se habla siempre del sexto sentido, pero haya algún otro sentido que no tengamos controlados, pero que realmente es un método de comunicación, y esto es una prueba más de que existe, ¿no? Y bueno, son leyes que, aunque son desconocidas, pues bueno, pero hay que creer en ellas porque se conocen sus efectos. El hecho de que no podamos explicar unos determinados fenómenos no quiere decir que no existan unas leyes que lo produzcan. Lo que pasa que bueno, no se conocen, ¿no? A la niña que dejabais en la planta de abajo, una en la planta de abajo, otra en la planta de arriba, sí, a la niña en la planta de abajo le dabais alguna colonia, por ejemplo, muy fuerte, y la de arriba, según parece, notaba esos efectos o hacía gestos con la nariz. Sí. Ese tipo de cosas, esas reacciones, pudieron ser constatadas no solo por ti, sino por todo un equipo de científicos. Sí, bueno, te puedo citar que estaba una catedrática de psicología de la Universidad Complutense, María Jesús Pertejo, estaba el doctor Tejero, estaba otro psiquiatra, Luis Ramírez, que falleció, y obviamente pues estaba el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que además filmó. Había 2 cámaras y se filmó todo este proceso, o sea que la conclusión fue tremenda. O sea, una niña que se eligió como agente
al que debíamos estimular y otra como percipiente, y bueno, era constante la comunicación que había a distancia entre esas niñas. Francisco, el caso más extraño en esa época de febril investigación, de cuando se conocían algunos casos parecidos, pero el más raro que os habéis topado de este tipo de conexión. Yo al menos es el que he vivido más de cerca y el que me ha ofrecido, bueno, iba a decir mayor credibilidad no, lo estuve viendo y experimentando con este equipo y viendo, y entonces, bueno, yo no tengo ningún recelo ni ninguna sospecha de que hubiera ningún truco, vamos. Es que luego se contrastó los protocolos que había hecho un equipo y el otro, y bueno, como todo este proceso estuvo perfectamente cronometrado, cada 5 segundos, si no recuerdo mal, se le daba un estímulo a una y se controlaba si la otra niña lo recibía, ¿no? Auténtica historia de la parapsicología en España, un caso realmente sensacional y que, bueno, quedó ahí, la vorágine de la actualidad lo fue devorando y queríamos simplemente pues echar una ojeada a esa historia tan bonita también de dos gemelas que son fotografiadas, filmadas y bueno, y tratadas científicamente durante ese periodo pues para controlar sus supuestos poderes extrasensoriales, que parece que eran, pues en este caso, bastante evidentes. Muchas gracias, Francisco, por bucear en la historia y recordar ese episodio tan interesante. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Igualmente, chao. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3:06 minutos de la madrugada, ya estamos aquí. Menudo programa el de el código secreto de la Biblia, ¿verdad? Estamos todavía un poco exhaustos, con una repercusión tremenda. Hablaremos de ello en esta hora también, por supuesto. Ya está todo a punto, las luces en penumbra, como es característico. Nos preguntaban por aquí algún mail. Vamos a ver, voy a recogerlo. Mira, aquí. Lo tengo por aquí. Elena Gómez Rosado, que ha escrito, como vais a hacerlo ya, a milenio3@cadenaser.com. A partir de este momento, milenio3@cadenaser.com. Y nos preguntaba, ¿no os asustáis con el plató en penumbra? Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. ¿Esto da susto o no da susto? Ya estamos acostumbrados, pero sí, la verdad es que el ambiente aquí en el estudio 1 con todo apagado es un poco tétrico. Yo siempre lo digo, mucha gente, incluso en Coruña, en el castillo de Santa Cruz, lo bien que lo pasamos la semana pasada, nos preguntaban, ¿pero es cierto lo del castillo? Claro que es cierto. Ahora mismo, si tuvierais una fotografía, estamos aquí, ¿cómo decirlo? Los televisores apagados. Es un estudio muy grande, mítico, el estudio de la radio en España. Los carteles al fondo, 2 hileras de sillas, un piano de cola gigantesco hacia el fondo, y ya al final casi que ni se ve. ¿Y de frente a quién tenemos? Pues aparte de nuestros compañeros Carlos Barroso y Katia Rocha, tenemos pues al maestro, a nuestro particular capitán de la nave del misterio, a don Carlos Nicolás, siempre dispuesto a llevarnos de viaje, por eso, por lo desconocido. Y ese, Carmen, un programa muy especial, el de 10 a 11, hablábamos con Michael Drosnin. Y yo me esperaba, te soy sincero, me esperaba cierta repercusión. Sinceramente también, no tanta. Muchísimos mails que hemos recibido pues en estas escasas horas que nos separan de la primera edición de Milenio 3 horas. A esta de la madrugada. Una barbaridad de mails. Además, cientos además con todo tipo de opiniones, con todo tipo de preguntas. Un tema que tanto para bien como para mal y que levantan pollas. Antes de nada, para que la gente empiece ya a marcar sus números, esta hora que tenéis va a ser habitual, una hora de los oyentes. Ahora, en cuanto Carmen diga algunos de los emails, os comentamos algunas cositas, vamos a dar paso a sus teléfonos. Sabéis que vamos a sortear 3 libros del nuevo Código Secreto de la Biblia, todo un lujo, todo un regalo que ha editado Planeta y que ha hecho Michael Drosnin, periodista del Washington Post y del Wall Street Journal, que esta noche ha estado con nosotros y nos ha dejado el cuerpo frío. Pero ante todo me gustaría decir que hay que tomarlo todo con distancia. Hemos recibido mails, pues no sé, desde niñas de 15 años en Tenerife que tenían mucho miedo y que han llorado con el programa, que le daba miedo el 2006. Bueno, yo desde luego, si os sirve de algo, igual no de mucho, no me creo eso del 2006, el fin del mundo. Hay muchos fines del mundo y hay muchas formas de decir las cosas, quizás se refiere a otra cosa, ¿no? El propio autor del libro dice que el futuro se puede cambiar y que los hombres estamos para eso en la Tierra, para variar el futuro, aunque esté escrito, y si está escrito, que eso no lo sabemos todavía. Yo, tomarlo a nivel muy personal, sabéis que pocas veces me tiro a la piscina. Yo no me creo que el futuro esté escrito.
Otra cosa es que haya elementos que sean curiosos, que se puedan interpretar. Muy rápidamente, Carmen, pero claro, es que son cientos de mails solo sobre el tema del código de la Biblia. Nos hemos quedado alucinados y sobre todo en esta última media hora. Sabéis que ya está abierto el cupo, que los que escribáis entráis en el sorteo de estos libros esta noche. Daremos los ganadores al final. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Carmen, digamos, ensalada de opiniones. José Manuel Gutiérrez, por ejemplo, nos decía, pero no hay nada en el código de la Biblia que sea bueno. Pues sí, hombre, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna es un hecho histórico bueno, ¿no? Es un acontecimiento importante. Los datos que reflejan dónde está Bin Laden, si esto lo reflejan, claro, también sería un buen dato. Y, por ejemplo, no es bueno, fijaros qué enigmático. Él dice, el código, lo que sea este programa, dice, ¿quién escribió el código? ¿O de dónde surge la clave de todo esto? Dice Lisán, que es un lugar muy cerquita del Mar Muerto, y dice obeliscos. Hace no mucho estábamos enfrente del obelisco inacabado en Asuán. Los obeliscos tienen mucha información. Bueno, son temas apasionantes. Lo que pasa que, ¿con qué nos quedamos? Con esas cosas de catástrofes, el 11 de septiembre, y es lo que más queda. Pero yo creo que hay que hacer un caso, como digo, relativo. Pongamos distancia. Son opiniones, es un programa informático, y ahí está. David Rico nos decía, mi nombre es David, soy fiel oyente del programa. Una anécdota o serendipia mía con su programa. El asunto es que el otro día encontré el código secreto de la Biblia, la primera versión, en un centro comercial. Esa noche, al encender la radio y comenzar a leerle el libro, escucho un anuncio que presenta el programa en el que vamos a tratar el código secreto de la Biblia. Justo en el momento en que abría el libro. Pero es que hace una semana, el sábado pasado creo, el día que estabais en el programa en Galicia, yo pensé que cuando estaba a punto de acabar, algo sobre los ruidos de Mallorca. Sí. Y justo cuando lo pone, inmediatamente hablamos de los ruidos de Mallorca. Bueno, serendipias, casualidades imposibles. Yo lo que veo es mucho afecto por parte de vosotros. Todos nos decís que estáis enganchados. Nosotros estamos enganchados a vosotros, a vuestras preguntas, y creo que estamos haciendo algo que es aprender todos de todos. Y claro, estas cosas pasan. Cuando uno sigue Milenio 3 con todas las de la ley, pasan estas cosas, Carmen. Otra serendipia de Eugenio, también precisamente con el código secreto de la Biblia. Dice que anoche estaba viendo la película Código Mega, se preguntaba si hablaríamos en Milenio 3 sobre el tema, hoy con el programa, y se lo encuentra. Increíble. Julio Plaza del Olmo dice, tengo una pregunta al respecto del tema que habéis tratado. ¿Qué es eso de que se coge la Biblia original, se eliminan los espacios, se forma entonces una matriz y entonces se juega la sopa de letras a encontrar textos, fechas? ¿Qué criterio se sigue para establecer el ancho y la longitud de las filas y las columnas? Claro, es que eso, mira, yo lo que está muy claro es que vamos a tener que hacer otro programa. Yo os emplazo a otro programa con varios especialistas a la vez, a favor y en contra, porque os parece un debate sobre lo que hemos vivido con el código secreto de la Biblia. Lo hemos dicho, es una especie de matrices, de sopa de letras. No es que la Biblia original se quiten los espacios, es que dicen que la original de verdad no tenía espacios. Y a partir de ahí se pone un código, un escaneo de letras que encuentra, por ejemplo, la palabra luna en caracteres hebreos. Sabéis que no hay vocales en los caracteres hebreos, pero la palabra luna en hebreo. De repente esa luna, en el mismo ancho largo que se determina, en una especie de folio correspondiente a esa luna, aparecen otras palabras, y otras palabras proporcionadas, con la misma distancia, igual. Esas palabras, por ejemplo, eran Armstrong o la fecha, año 69, increíble. José Fernando Cerezo hace una reflexión y nos dice, tengo una prueba para ver si el mundo se acabará en el 2006. Si el mundo se acaba en el 2006, después de ese año no vendría nada más codificado en el código secreto de la Biblia, ¿no? Es decir, que si viene alguna predicción después del 2006, es que no se destruirá la humanidad. Pues no lo sé, pero creo que no viene nada después del 2006, pero bueno, habrá que mirarlo. Desde luego hace falta otro programa. Muchos oyentes que nos preguntan dónde se puede encontrar ese programa que decodifica las letras. Hay que decir que es que está en hebreo. Claro, va a haber una versión en español, informaremos puntualmente y daremos la campanada. Incluso, Carmen, fíjate, te lo digo desde ya. Milenio 3, dejadnos, sería más lógico, un par de meses, y vamos a sortear y a regalar entre algunos compañeros el programa, ¿qué te parece, Carmen?, del código secreto de la Biblia. Ahí es nada. Y Carmen, voy a dejar que te vayas porque a partir de ahora, ¿a dónde hay que llamar? ¿A dónde hay que conectarse rápidamente? Un teléfono gratuito para conectar con nosotros. Es el 900-100-800. 900-100-800. Las líneas abiertas desde ya.
si no os lo cogemos, de verdad, esperad un poquito. Sois muchos amigos los que queréis hablar con nosotros. Pero de verdad, que algún día os lo cogeremos y podréis entrar. Es que luego me echan la bronca. Y claro, que Carmen, no me lo coges. Carmen tiene que hacer como la monja de Ágreda, desdoblarse, irse rápidamente junto a Carlos Nicolás y empezar con los teléfonos. A partir de ahora, 900, 100, 800, teléfono gratuito. Queremos escuchar, cuidado, no solo queremos hablar del Código de la Biblia, sino de peticiones, sugerencias, preguntas, ideas, casos. Y, Carmen, mira, te voy a poner para ti. Michael Drosnin, antes de despedirse, el buen hombre, está en inglés, pero más o menos dice que un saludo para todos los amigos oyentes. Milenio 3, dice el hombre, nos lo decía así. Michael Drosnin, primera entrevista realizada en un medio en español. This is Michael Drosnin, author of the Bible Code. I want to say hello to everyone in Spain, to all the listeners of Milenio 3. Milenio 3, la otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Decía que lo teníamos, Milenio 3, lo decía Michael Drosnin. Cómo hemos disfrutado con este hombre, se nos ha puesto el pelo de punta también. Sobre todo porque las noticias parece que, caramba, que es que van en esa línea, ¿no? En que el mundo, desde luego, no esté en uno de sus mejores momentos. Aunque yo, personalmente, llamadme positivo en exceso, optimista, lo que queráis, pienso que todo esto es un tema apasionantemente periodístico, pero que todo tiene que ser muy relativo. Cuando digo no me lo creo, es que creo que me parece demasiado las coincidencias. Y sobre todo es que ningún profeta de los que ha dicho el fin del mundo, Ignacio de Alcalá, Nostradamus, Amalak, ninguno ha acertado. Y yo creo que el fin del mundo dependerá no de los profetas, sino de nosotros, de encauzarlo para bien o para mal. Todavía estamos a tiempo, ¿no? Yo tengo un montón de mails, están llamando ya como siempre líneas colapsadas, 900, 100, 800 al final del programa, tanto en los mails que a partir de ahora enviéis a milenio3@cadenaser.com como ese teléfono 900, 100, 800, vamos a sortear también 3 libros entre los que preguntéis cuestiones del código secreto de la Biblia. Pero también tengo algunos mails mientras recogemos las primeras llamadas. Por ejemplo, hemos empezado los sábados, sabéis que a partir de ahora, y lo repito, hay cosas clave. Primero, que tenemos 3 horas a la semana y creo que ya está bien, que creo que son una buena forma de ponernos en contacto con todos vosotros. De 10 a 11, sábados y domingos, de 10 a 11. Los sábados, magazine, con biografías, con viajes, con rutas, con noticias, con historias, con la última hora. Y luego el domingo, como ha sido ahora, de 10 a 11, un tema monográfico. Sabéis, como intentamos hacerlo siempre, es decir, con los documentos, con las cosas que están ahí, las opiniones encontradas a veces, para que vosotros forjéis vuestra propia opinión. Y después de 3 a 4... vamos a intentar dar paso siempre, mientras, al menos el verano nos lo permita, a vuestras cuestiones, a los oyentes. Pues bien, Raúl, que nos escribe desde la empresa Madritel, nos decía que va a veranear, si no recuerdo mal lo pone aquí, sí, a Soria. Desde luego Soria, lugar mágico donde los haya. Y nos decía que si hay cosas extrañas en Soria. Bueno, sería para hacer un programa. Entonces, yo te propongo, Raúl, que hagamos esa ruta que hemos hecho de momento a Navarra y La Rioja, dirigirla hacia Soria. También directamente, por ejemplo, otros amigos, lo tengo por aquí, nos proponen lugares. Granada, claro, otro lugar impresionante, donde hace poco además hacíamos la historia del exorcismo del Albaicín. Bueno, Granada y Soria, 2 propuestas, queremos muchas más, queremos saber cuál es la provincia que más misterio le da a nuestros oyentes. milenio3@cadenaser.com. De momento, Granada y Soria apuntadas, dentro de poco el sábado, 2 especiales sobre estos mágicos lugares. Amacuska nos escribía esta dirección de correo, la nuestra, preguntándonos por el enigma nazi. Dice, ¿es cierto que Hitler buscaba una magia muy concreta, con oratorios, con embrujos, buscando, digamos, el lado oculto de las cosas, sobre todo del cristianismo? Bueno, hay mucha leyenda urbana, hay mucha utopía también, hay muchas personas que se promulgan a favor de estas conductas tan salvajes, ¿no?, del nazismo en momentos muy concretos, y dicen que había esa filosofía interna. Bueno, lo cierto es que sí hay certeza concreta de que Hitler, por ejemplo, ideó ciertos platillos volantes y que perseguía objetos de poder como la lanza de Longinos, la supuesta lanza que se guardaba en el Vaticano con la que se hirió a Jesús de Nazaret. ¿Por qué Hitler mandó varias expediciones concretas a Canarias, una de ellas, otra muy cerquita de los hielos glaciares, en busca unos de la Atlántida y otros del Grial? ¿Por qué había este cóctel de ideas en él? Bueno, os prometo un programa solo sobre esto, y os recomiendo un libro de Editorial Edad, El Archivo del Misterio, que está a punto de salir.
El enigma nazi, José Lesta. Un libro impresionante para meternos en ese mundo a veces sombrío. José Luis, un buen amigo que estuvo en Galicia con nosotros, en el castillo de Santa Cruz, nos escribe pidiéndonos un montón de historias sobre Galicia y comentándonos algo que no teníamos ninguna noción, no sabíamos, y es que el 16 de enero de 1809, a las afueras de La Coruña, en la batalla de Elviño, batalla de La Coruña, hubo un sinfín de muertos. Y ha habido un montón de personas a partir de los años 60, fijaros que sobrecogedor, personas concretas que dicen haber visto escenas aparecidos, lo que queréis llamarles, que asemejaban esa batalla. Eso ocurre en otros países también, al menos hay gente que lo dice. Indagaremos en esta batalla del Viña, gracias amigo José Luis. Esos son los casos, las historias que nos interesan aquí en Milenio 3. 900-100-800, José de Alicante, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas madrugadas, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, vale. Yo quería saber si alguna vez podéis tratar el tema sobre criptozoología en España, concretamente en España, porque escribió un libro de criptozoología a nivel internacional, ¿no? Sí. Y creo que en España hay bastantes casos. No son de conocimiento público, pero creo que hay bastantes casos. Desde luego, tienes toda la razón, amigo. Vamos a intentarlo. En fin, esto. Y otra cosa, y muy breve, te quiero decir, muy breve, es que yo hablé en cierta ocasión con Lorenzo Fernández Bueno hace 2 años sobre un suceso muy extraño que me ocurrió en Zaragoza. Y pues fue vía telefónica, tampoco le dio mucha importancia. Y después hablé con Pedro Amorós aquí en Alicante, y el hombre se portó encantado conmigo. Incluso me dijo y me brindó la ocasión de ir a Zaragoza a estudiar este fenómeno. Y es que, fue una cosa horrorosa lo que me sucedió, ¿no? Cuéntanos un poco. Atropellé un fantasma. Yo iba con una mujer en el coche, iba conduciendo a la mujer, íbamos los dos, y entonces nos entró una sombra, pero perfectamente, y dije yo, para que atropellamos a esta mujer, y se echó en lo alto y allí no había nadie. Pero es que volvimos a dar la vuelta para comprobar qué había ocurrido allí, y volvió a aparecer otra vez la sombra y desapareció inmediatamente. Y fue un suceso espeluznante, una cosa, incluso fui al médico y todo, y eso fue la cosa muy mal. Pues ahora intento contestarte, compañero, porque conocemos casos parecidos y hacemos la dinámica de siempre. Preguntáis y contestamos a través del receptor. Un abrazo muy grande y gracias por llamar. Gracias, adiós. Pues se quedan nuestro compañero Carlos Nicolás y Carmen y cogiendo los teléfonos un poco también sobrecogidos, porque estos casos, lo sabéis, hemos contado varios de ellos, son relativamente frecuentes. Hombre, no se puede decir frecuentes como que pasan todos los días, pero sí tenemos una amplia y vasta, incluso bibliografía. Primero, el asunto de la criptozoología. Pues por supuesto, el sábado mismo creo que hablábamos, ayer mismo, o antes de ayer, de leyendas y realidades de los pantanos en España. Hablábamos de que, por ejemplo, el siluro, con algunos ejemplares de cientos de kilos, y los siluros albinos con su forma monstruosa casi, ¿no?, están dando origen a leyendas urbanas criptozoológicas sobre monstruos. Claro, está ocurriendo ahora mismo en algunos lugares de España, como Mequinenza, en Zaragoza, ¿no? Pero hay muchas historias de animales desconocidos. Yo recuerdo en la querida Tierra de las Urdes, en Extremadura, que a mí me encanta, cómo te hablaban de animales que algunos de ellos fueron catalogados por la ciencia tiempo después, como el escurrupión, que nada tiene que ver con el escorpión, la salamantiga. Hay toda una serie de historias preciosas en la cultura ancestral de este país, con animales muy concretos. Lo contaremos. Y en cuanto a su historia, pues qué decir, que desde luego aquí hemos tenido casos concretos de sombras, de figuras gigantescas, muchas con forma de mujer, otras con atuendos parecidos a paños o a sotanas incluso, que se han juntado o que han aparecido en plena carretera, que han obligado a casi estrellarse algunos coches. Algunos, según la tradición, dicen que son advertencias. Lo cierto es que es indudable que algunas personas concretas, algunas en pleno año 2001-2002, las hemos entrevistado para este programa, han visto este tipo de sucesos. Y no les cabe la menor duda de que estaban ahí. No hay respuesta, pero los casos día a día dicen que en España superan ya los 300. Yo creo que es una cifra para tenerla en cuenta. Nos vamos hasta un lugar maravilloso, Vigo. Antonio, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Qué queréis preguntarnos? Cuéntanos. Casi no me da tiempo porque no he cogido mucho la onda del programa porque acabo de conectar hace poco, pero vamos a ver, yo creo 2 cosas con todos mis respetos para esta persona de Alicante que, a lo mejor conducía bajo los efectos de algún sedante o de alguna cosa parecida, porque los fantasmas no existen. Así es mi opinión y respeto la suya también. Hombre, por supuesto. No tiene sentido. Hay que decir que Galicia es una tierra que es propicia para todo este tipo de cosas. También por la geografía, ¿verdad, Antonio? Efectivamente, pero
la Santa Compañía, de verdad, hay que creer en eso, hay que creer en cosas más positivas que, para mí, por ejemplo, puede ser la trascendencia, la vida eterna, que eso sí es cierto, y los católicos creemos que es así, y de verdad, y de verdad lo podemos demostrar, porque la persona de Cristo, o sea, Cristo en persona lo ha demostrado que es así. Bueno, Antonio, pues fenomenal. Intentamos comentarte un par de cosillas porque vamos muy rápido con muchas llamadas. Un abrazo, amigo, gracias. Igualmente, adiós. Bueno, pues otras personas pueden decirle a Antonio que ¿por qué no creen en fantasmas y creen lo que él dice? Parece que es igual de poco probable, ¿no? Ahí está la duda. Lo cierto es que yo sí creo, personalmente, aunque yo soy ya sabéis, un mero transcriptor en este caso y un periodista, que no tiene por qué ser para nada el caso de Alicante Serantes, porque, por ejemplo, hace poco hablábamos con personas de las fuerzas de seguridad del Estado, con militares que habían visto lo mismo. Hablábamos con soldados profesionales de la base de Morón de la Frontera que habían disparado contra algo muy parecido. Eso sí, ahí tiene razón Antonio en algo. ¿Son fantasmas? Yo creo que nuestro primer comunicante no ha dicho nada de fantasmas. No ha puesto ese origen, no esa naturaleza. Simplemente algo que estaba en la carretera. Y yo te puedo decir que personalmente he entrevistado a personas de toda condición social que han visto lo mismo, que estaba ahí. Y no creo que todos los casos, puede que un porcentaje sí, sean imaginaciones. Yo creo que hay algo más. ¿Qué es? Ahí sí que ya no llego. Creo que está José de Barcelona. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal, José? Bien, aquí andamos currando, aquí dándole la rosca. Bueno, fenomenal. ¿Estás por algún lugar? ¿Estás por la carretera? Estoy en la carretera, sí, subiendo para casita ya. Fenomenal, ya acabando la ronda. Cuéntanos. Mira, yo tengo dos preguntas, si me lo permites. Sí. Una es muy rápida. Cuando era pequeño, tendría yo unos 14 años o así, estaba pues ahí al punto de dormirme, ¿sabes? Y no sé, vi como una reja que se me cerraba, ¿sabes? Fue como una especie de visión, una reja que se me cerraba así, unos barrotes que me subían de arriba abajo y luego de lado a lado, ¿me explico? Ajá, sí, sí. Algo realmente extraño, no sé qué podría significar algo como eso. Bueno, yo siempre os lo digo que aquí desde luego, hombre, lo interesante es que haya gente concreta que os pudiera interpretar, pero desde luego hay una cosa importante, José, y es que según la psicología, hay dos tipos de visiones o de cosas que nos ocurren o al justo ir a dormir o justo al despertar, en esos dos, pero hablamos de segundos, ¿eh? Y los expertos dicen, los nombres son muy raros, pero dicen que se llaman visiones hipnopómbicas o hipnagógicas, es puramente natural, es puramente nuestro, y significa, o quiere decir, que más o menos los últimos fragmentos de algo que estabas soñando y que no recuerdas se reflejan perfectamente como si estuvieran ahí en la vida, o sea, como si tú no... Si imagínate que estabas soñando con una persona, pues como si se te apareciese esa persona. Esto, la psicología lo tiene perfectamente descrito, no es nada paranormal. Si es justo al irse a dormir o al despertar, parece que tiene explicación perfectamente natural y que no hay que en ningún momento angustiarse. ¿Y cuál es la segunda pregunta, José? A ver qué fenómenos extraños ha podido haber en Burgos. En Burgos, hombre, ahora mismo te contesto. Un abrazo, amigo. Otro, hasta luego. Bueno, y es que Burgos es una de las tierras con más misterios históricos, paranormales, ufológicos, arqueológicos. Fíjate, nada más hablar de cosas como Atapuerca, ¿no? Auténtica cuna, dicen, los primeros hombres inteligentes o con cierto grado de inteligencia que campaban por aquí, por la península ibérica. Yo te voy a contar una cosa que me remonta a mi niñez. Fíjate, te podría hablar de Burgos, de muchísimos casos investigados por mí personalmente. Yo recuerdo perfectamente cuando hice un reportaje en uno de mis libros, en mi primer libro, Enigmas sin resolver, de uno de los casos que a mí más me ha impactado y que un día contaremos aquí. Y es el aterrizaje de 5 cosas ante 5 militares de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos, y que fue el primer caso en España que toda la prensa reflejó. Era el 2 de enero de 1975, y que durante 20 años el Ejército del Aire español mantuvo en secreto. Todos los expertos, hasta los más escépticos, consideran ese caso y no otro, en las proximidades de un pueblito que conocerás, Quintana Ortuño, como el caso ovni más raro de la historia de España. Ahí es nada. Y yo te contaría a nivel de la niñez de una cosa que me acuerdo que me marcó en un libro de Juanjo Benítez, una historia en Solarana, muy cerca de Lerma, ese maravilloso lugar. Un agricultor que fue perseguido, vamos a llamarlo así, por una especie de medialuna rojiza. Pensó que era un incendio y aquella medialuna fue hacia él. Lo misterioso es que esa misma noche y no otra, en el polígono de tiro de las Bardenas Reales en Zaragoza, otro de esos grandes casos que motivó información confidencial que ha sido liberada pues 20 años después. A la misma hora, prácticamente unos minutos después de que este
campesino que iba en un Renault 6, Carlos Izquierdo, me acuerdo que se llamaba, fuera perseguida por esta media luna, que le hizo todo tipo de perrerías cruzándose la carretera, pues 30 personas en uno de los polígonos de tiro más vigilados de España, Bardenas Reales, Navarra, se las veían con algo muy parecido, la descripción la misma, como una campana rojiza, algo realmente intrigante. Gabriel, desde Tarragona, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Gabriel. Quería preguntarte dos cosas. A ver. Si sabes de algún misterio ovni o paranormal por aquí por Tarragona. Ajá. Y sobre las caras de Belmez. Sí, cuéntanos. Si ha salido alguna cara más o... Nuevas caras, ¿no? Sí, porque hace 5 meses que no os puedo escuchar. Ahí va, pues te has perdido una investigación alucinante. Qué pena, porque con las caras de Belmez hemos descubierto, bueno, este programa se ha volcado en hacer una historia sobre algo que nos parece clave, y es una familia muerta, la familia de esa casa que murió en la guerra civil, y hemos comparado sus caras con las caras de Belmez. Te intento resumir todo en un minuto, ahora en un momento, ¿vale? Gracias. Vale, adiós. Y es que Tumba sin nombre, así se ha llamado el libro que acabamos de sacar, que dentro de poco sonará. Ahora mismo Tumba sin nombre ha sido toda una aventura, y una aventura distinta porque la ha hecho este programa. Qué pena que no hayáis podido escuchar estos meses. Toda una investigación que ha dado un giro histórico al tema de Belmez. La policía científica ha colaborado con nosotros, Salvador Ortega Mayer, uno de los fundadores, informáticos. Bueno, hemos conseguido vincular las caras de Belmez a la familia de María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras. Toda esa familia fue masacrada en la Guerra Civil, ni más ni menos. En una de las páginas más ocultas, la toma del santuario de la cabeza, ni más ni menos. Y en ese libro, en Tumba sin nombre, que vamos a poner ahora mismo además esa advertencia sobre el libro, mejor imposible, hemos ido colocando cara a cara con programas solo al alcance de la policía científica. Y bueno, las concordancias han sido espectaculares, 70% de parecido prácticamente entre las fotografías de esas 7 niñas y sus padres que murieron ahí y las caras de Belmez. Hemos ido hace 10 días a Belmez para ver la repercusión de este estudio que da un giro a toda la historia, que explica muchas cosas, y algunas de las caras no están apareciendo, estaban desapareciendo, ni más ni menos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos esperándoos en el 900-100-800 y en el milenio3@cadenaser.com. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la tele. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Pues ahí está la Tumba sin nombre. Son las 3:33, justo, 333. Esto también puede ser un código secreto, quién sabe. Nos vamos rápidamente, como siempre, Carmen Portera, a tope con los teléfonos, colapsadas las 8 líneas del 900-100-800. Alberto desde Lérida. Alberto, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Mira, muy rápido lo que te quiero contar. No sé si habéis tenido ocasión de ver, porque durante esta semana, 2 semanas, lo han emitido varias veces en el Dial 13 de Canal Satélite Digital, un documental que se llama Cementerio TV90, que ¿no? Simplemente, pues lo que hace es, además es de España, en varios cementerios españoles alterna tomas en cámara fija con cámara de infrarrojos, y luego pues ves los periodistas que acompañan pues a la gente de seguridad o que toma imágenes pues con foco, ¿no? Uh-huh. Y claro, además para hacerlo más, por decirlo de alguna manera, truculento, lo hacen siempre de madrugada. Yo lo vi hace unos días y aproximadamente en el último tercio, en una de las tomas fijas de cámara de infrarrojos, parece que cruzó una sombra por delante. En fin, probablemente será mi vista o simplemente igual la sombra de una de las personas que operaban la cámara. El susto que me llevé fue importante. Y era nada, que si tenéis ocasión de verlo con vuestros ojos seguro, mucho más expertos que los míos, nada, que sepáis que... Oye, Alberto, dinos cómo era, Cementerio TV90. TV90. Qué cosa más rara, nunca había oído escuchar. ¿Y por qué se hacía esta experiencia? O sea, ¿qué perseguía esta experiencia, digamos? No, es simplemente eso. Por una parte, hablar con las personas que están de guardias de seguridad, se les acompaña en una ronda,
Y luego hay aproximadamente la otra mitad del documental son simplemente tomas de unos minutos de una cámara de infrarrojos fija en un cementerio. Y sale pues Barcelona, Bilbao, San Sebastián. Qué curioso. Vamos a intentar vamos a intentar es ponernos en contacto con los autores de estos reportajes. Vamos a ver qué nos cuentan. Varias veces en el día 13 de Canal Satélite Digital. Y estoy seguro que lo de la sombra, o sea, son, bueno, no figuraciones, o algo perfectamente explicable, o mi miopía que me engaña, ¿no? Bueno, quién sabe. Tú sabes que había algunos expertos, como Germán de Argomosa, un gran maestro, que hablaba de estos asuntos, que fue uno de los pioneros en introducir estos temas, que decía que precisamente todo el mundo, no sabíamos por qué, todo el mundo, pioneros en aquella época, años 70, 71, se iban con las primeras grabadoras a grabar a los cementerios. Y resulta que en los cementerios nunca pasaba nada. Y argumentaban algunos que decían, bueno, parece que las psicofonías, o lo que, grave las psicofonías, lo que sea, tenía predilección por hechos truculentos. Y si lo pensamos bien, un cementerio es el lugar más tranquilo del mundo, ¿no, Alberto? Sí, no, ya digo que independientemente de eso, es francamente curioso Pues lo que haremos, Alberto, será intentar contactar con esa gente, nos parece una experiencia curiosa, a ver qué han vivido, y que nos saquen ellos de dudas, ¿vale? Un abrazo. Oye, a vosotros. Hasta luego. Gracias. María desde Santander, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hola María, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Te iba a felicitar por el programa, pero mejor ya yo de mayor quiero ser como tú. Hombre, eso no sé si te convendría mucho, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias, porque no os imagináis la cantidad de cariño que nos llega, es increíble. De ese tipo, vamos a decir. Bueno, si vamos a Santander contamos contigo, desde luego, Ya me gustaría. Claro que sí, cuéntanos. Te digo, mira, a mí todos estos temas me fascinan desde muy pequeña. Habiendo leído, visto programas, escuchado pues como programas como el tuyo, sobre temas, llamémoslos ocultos, misteriosos, como quieras. En los que pueden entrar lo mismo ovnis, que reencarnaciones, ouijas, psicofonías, todo, me interesa todo. Pero es que cuando he escuchado la primera parte del programa me he quedado... ¿Lo del código? Sí. ¿Te ha impresionado mucho? Petrificada, asustada. ¿Y querías saber algo o preguntarnos algo en concreto? Bueno, no te asustes, que no merece la pena, de verdad. Comentarlo. Que lo que es, me he sentido engañada, en el sentido de que, nos han demostrado que eso se ha cumplido, que hay dos. Yo digo, más ahora que he oído muchos de tus oyentes hacer comentarios, ¿cómo es posible que no tengamos prácticamente nada de información sobre este tema en concreto? Eso sí es curioso, ¿ves? Y todo el mundo sepa lo que es una ouija, una reencarnación, un ovni. ¿Por qué nos dejan luego salir, a raíz de las Torres Gemelas, por ejemplo, a debatir si era una... vamos, que si estaba escrito o no? Claro. Estaba escrito. Bueno, sería muy susceptible eso de plantear, ¿no? El tema sería, ¿lo comparto o no? ¿Creo o no creo? Bueno, lo que vamos a hacer, María, lo que vamos a hacer es otro programa, porque vemos que han quedado miles de dudas, de historias, de inquietudes, que yo creo que, os lo digo de nuevo, hay que tomar con cierta distancia, porque esto es un programa de un profesor de la Universidad de Jerusalén y un impacto mundial. Pero si te parece, vamos a traer a gente a favor y gente en contra, que nos argumente por qué puede estar en contra de este código, y que salgáis vosotros de dudas, ¿vale? Venga, un abrazo, María. Muchísimas gracias, Iker. Buenas noches. Y nos vamos hasta Bilbao, lugar también bonito. Además, queremos ir a Bilbao, queremos hacer un programa en Bilbao, hombre, un lugar siempre que ha estado muy ligado al misterio, pues entre otras cosas porque allí había un gran periodista, vivía allí en aquella época, siempre lo digo, Juanjo Benítez, y vaya, menudos reportajes que hacía en la Gaceta del Norte. Ahí está Pilar. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Tienes razón con lo de Juan José Benítez, ¿eh? Sí. Yo era de aquellas que leían las hojas de Hombre, qué suerte tenías, ¿eh? Hombre, en aquella época salir a la Gaceta del Norte. Así me inicié yo también en todo esto. Oye, Pilar, mira, hazme un poco de cronista. ¿Cómo eran aquellos reportajes? Que era, ¿te acuerdas tú? Eran a toda una página, ¿no? Y nos puedes contar un poco a los chavales más jóvenes. Era una página toda completa. Y venía una pequeña foto de él y su nombre y tal, ¿no? Y luego ya empezaban con grandes titulares y tal, ¿no? Qué bueno. Y os contaba un caso siempre no sé si era cada semana o cada día era. Cada día. No, perdón, los jueves. Qué bueno, qué nostalgia. Y luego ya posteriormente fueron los jueves y los lunes. Pues de verdad que, mira, te lo agradezco porque desde luego tú lo viviste ahí y nosotros en este equipo desde luego le tenemos una gran
un gran afecto a Juanjo Benítez. Hombre. Y qué pena, ¿no? Que por ejemplo, la imagen que tengamos de estos temas a través de la televisión sea tan distorsionada y que no recuperemos aquello, ¿no? Nunca mejor dicho, pero mira, ahora ya te tenemos a ti por aquí, que eres su gran seguidor. Muchas gracias. Eres su gran discípulo y yo te sigo. Me vais a reborizar, me vais a reborizar. Yo te sigo a ti desde tus comienzos en Radio Voz, qué bueno, en la qué Inter bueno. y en varios sitios. Qué bien, ¿cómo te agradezco, Pilar? A Santiago y a Contreras. A toda la banda, ¿no? A toda la banda y además, y os conozco, y a Lorenzo, y os conozco en persona. Qué bien, qué bien. Y he estado con vosotros en una fiesta en la Sala Houdini en Madrid. Qué bien. Cuéntanos, bueno, Pilar. Pues mira, yo quisiera saber, mira, ahora mismo estoy en Bilbao, ya sabes que he ido en Madrid, pero mira, yo quisiera saber algo de aquello que se comentó en su momento, de Los Ángeles de Paiporta. Qué interesante, sí. ¿Te acuerdas? Sí. De Los Ángeles de Paiporta, y me gustaría saber algo. ¿Qué hay de nuevo, no? Exactamente. Mira, otro tema, mira, ovnis, casos raros de adopciones, cosas de estas aquí en concreto en el País Vasco, sobre todo en la provincia de Vizcaya, y encuentros con lo absurdo. Sí. Eso sí que a mí me... Bueno, pues te voy a contar uno que seguro que no conoces, alucinante, ¿vale? Vale. Venga, Pilar. No, espera un momentito, Iker. Dime rápido, que tenemos un montón de llamadas. Pilar, dime. Con lo que ha dicho el anterior oyente, de que, y tú has dicho el comentario de los cementerios, pues yo en persona tengo un gran estudio, de hecho, en un cementerio. ¿En un cementerio en concreto? En un cementerio en concreto, en un pueblo de Vizcaya. Oye, Pilar, pues de eso tenemos que hablar, Tremendo, y no... Sí salen muchas cosas. Oye, pues te llamaremos, Pilar, y lo hablaremos. Un abrazo muy fuerte. Gracias por llamar. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Pues para Pilar, bueno, nos ha hablado de cosas pues como muy bizarras, ¿no? Encuentros con lo absurdo. Yo recuerdo que ahora, hay casos, hay uno muy terrible, pues tipo sombras, ¿no? Como nos contaba el primer amigo desde Alicante, en el puerto de Barázar, que seguro que conocerá ella perfectamente, el puerto de Barázar, que comunica, si no recuerdo mal, Álava con Vizcaya. Pues allí en 1961, pues ocurrió algo realmente inquietante, distinto. Apariciones de este tipo de cosas que, ¿qué son? ¿Alucinaciones? ¿Son criaturas reales? ¿Son áreas de nuestra mente que no controlamos y que nos producen ese tipo de imágenes? Bueno, y desde luego nos quedaremos, pues a la espera de ese trabajo sobre los cementerios, a ver qué nos cuenta Pilar, a ver qué ha sacado en este cementerio en concreto de Bilbao. Y ahora nos vamos hasta Cádiz, precisamente, fijaros y curioso, Bilbao, donde estaba Juanjo Benítez trabajando, y Cádiz, pues donde está ahora, siguiendo la ruta de Juanjo Benítez. José Luis, buenas noches, amigo. Buenas noches. A ver, cuéntanos. Mira, pues quería un poquito de información sobre el cronovisor, lo que es el Padre Pilón y esto, y a ver si hay alguna página de internet curiosa para poder mirar y eso. Venga, perfecto, te contestamos en un momento. Gracias, José Luis. Ya, de nada, hasta luego. Por cierto, me olvidaba que Pilar preguntaba por Los Ángeles de Paiporta. Pues fueron un grupo de personas que decían que, bueno, con una serie de... En una época en la que ya no era habitual que hubiera contactados, otro tema amplísimo, gente que cree estar en contacto con otras realidades. Bueno, resulta que Los Ángeles de Paiporta fueron un fenómeno que ocupó portadas de los periódicos en Levante. Eran unos muchachos que decían que estaban haciendo una recopilación de 2000 documentos, bueno, una historia muy compleja. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Pues que desaparecieron como tragados por la boca de la tierra. Nunca más se supo. Y para José Luis de Cádiz, y además es que tenemos un montón de mails, un montón preguntándonos otra vez, siempre lo hacéis, ¿dónde podemos escuchar el programa? Bueno, hay casi 100 programas en www.ikerjimenez.com, que a pesar de que lleve mi nombre, da también un poco de rubor, pero es la página amiga de Milenio 3, con el permiso de la cadena SER, y gracias a amigos como José Manuel García Bautista o Rafael Cabello, tenemos ahí los programas. Mucha gente dice que caramba, que se saturan. Claro, es que a veces hay 100.000 escuchas casi a la semana de programas de Milenio 3. www.ikerjimenez.com, ahí lo tenéis, y el compañero pues podrá acceder a todo tipo de información. Sobre el cronovisor, bueno, un programa seguro, porque es una historia que tiene que ver con el Vaticano y con una búsqueda como de la máquina del tiempo, ¿no? ¿Nos parece de ficción? Bueno, José Luis, un poquito de calma, porque haremos un programa y te sacaremos de dudas. No era el Padre Pilón. El Padre Pilón era un sacerdote jesuita, o es, que investiga estos fenómenos. Era el Padre Ernetti, en Italia. Contaremos su historia, seguro. Y estamos dando la vuelta a España. Estamos en tiempo de tour, pero esto es la auténtica vuelta a España. Murcia, Rubén. Buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Ike. Cuéntanos, Rubén. Mira, que anoche echaron un reportaje en la 2, yo no lo pude ver, pero me lo han comentado, sobre que en la Luna, la llegada a la Luna, la supuesta llegada a la Luna del hombre, pues que pudo ser un fraude. Un montaje, ¿no?
Sí, y que parece ser que aportaron pruebas, que parece ser que Stanley Kubrick, el director británico, pues rodó la supuesta llegada a la Luna, y se ven unas fotografías con Stanley Kubrick ahí en el suelo de la Luna, cosas, no sé, un poco extrañas. Y la huella la supuesta huella que hay ahí, que no puede, que parece ser que no puede ser eso. Bueno, de eso, compañero, hicimos un programa entero, pero te voy a dar 2 o 3 datos claves por los que sospechamos, cuidado, no que el hombre está en la Luna, que eso es evidente, ¿no? Pero sí dicen que en aquel momento concreto a nivel político había un interés tremendo. Bueno, aquí en el programa, te lo recuerdo, lo puedes encontrar ahí también en ikerjimenez.com, pero te recuerdo que tuvimos aquí al director de la NASA en España, no en cualquiera, en la época, al doctor Ruiz de Ocopegui, y nos contaba cómo era una época muy compleja y cómo él mismo, bueno, era inquietante cosas como lo siguiente. En las fotos de Aldrin, que el que sale es Aldrin, la gente cree que es Armstrong, pero es Aldrin, Armstrong estaba antes y hacía las fotos, sale la bandera moviéndose, y claro, en la Luna no hay gravedad, no hay viento, y la bandera sale moviéndose. Luego había problemas con las huellas, había problemas de sombras con los focos. Bueno, hicimos un programa. Es cierto que hay 3 o 4 detalles inquietantes de verdad, para pensar que quizá esa primera toma o que hay imágenes de un montaje. Y sí te puedo contar una anécdota muy curiosa. El experto en láser de estos temas de astronomía, Javier Gregorí, nos contaba, a modo de anécdota, que él estando en las instalaciones de Cabo Cañaveral encontró un archivo con un montón de fotos como las de la Luna, pero con focos. Y dijo, ¿esto qué es? Y le dijeron que había que haber pues un preparativo, ¿no? Y todos nos quedamos con la mosca detrás de la oreja, porque nadie sabe nada de ese preparativo. Claro. ¿Sería un plató? Bueno, te aseguro que haremos otro programa, ¿vale, compañero? Venga. Un abrazo, gracias. Gracias por el programa. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Pues esto es Milenio 3, estamos en la cadena SER, son las 3:47 y seguimos recibiendo llamadas a ese 900-100-800. Un pequeño descanso porque tenemos que dar también paso a los mails. Nos escribió Juan Coinet y nos preguntaba muy escuetamente, ¿cuándo vais a tratar el tema del Duende de Zaragoza? Bueno, tema espectacular donde los haya, el Duende de Zaragoza, muy pronto, la historia más increíble de la preguerra en España. Y nos vamos a Tarragona. Alguien nos preguntaba antes casos en Tarragona extraños, vamos a comentar un par. Ahí está, creo que Óscar. Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Óscar. Sí, mira, era sobre este hombre que está descifrando los códigos de la Biblia. Ajá, Drosnin. Y sí, si realmente evita el holocausto, le tendrían que dar el premio Nobel de la Paz. Hombre, desde luego imagínate que él hace gestiones, ¿no? Y al menos intenta sensibilizar, ¿no? Decían que se había entrevistado con Arafat, fíjate qué fuerte, porque Arafat llevaba 15 años sin recibir a un periodista norteamericano. Se ha entrevistado con el primer ministro de Sarón, se entrevistó con Simón Pérez. Bueno, oye, yo no sé si será real o no el código de la Biblia, pero si sirve, ¿verdad? Si sirve, Óscar, para sí. Distendir, ¿no? Y una pregunta. Cuéntanos. Mira, hace 12 o 13 años en Alcoy, en Alicante, pasó un caso sobre un bloque de pisos encantados, no sé qué, se ve que decían que habían construido el bloque de pisos sobre un cementerio, no sé qué, y exactamente era en la calle Echegaray, no sé si sabes. Calle Echegaray de Alcoy, pues ahí sí que creo que no te podemos ayudar, pero sí que tenemos buenos amigos incluso en Alcoy, y vamos a intentar preguntarles, porque en Alcoy hubo una cosa que, fíjate, nos preguntaban hace poco sobre una gente también a nivel de contactados, bueno, gente que decía que tenía poderes, una historia que ocurrió en el año 79, que acabó un poco mal y ocurrió en Alcoy. Pero te prometo que esto es calle Echegaray, en Alcoy, años 70, casa encantada tipo, casi como la película Poltergeist, ¿no? No, unos 12 o 13 años hace. Ah, 13 años. Sí, 12 o 13 años, y fueron expertos y todo a mirarlo. En el 90. Sí, bueno, pues se lo vamos a preguntar a gente de Levante que seguro 100% que te va a dar una solución. Gracias por llamarnos, compañero. Venga, hasta luego. Y bueno, es que hay un montón. Por ejemplo, José Luis Romero Moreno nos escribía en milenio3@ganesel.com, nos preguntaba ¿qué hay de nuevas oleadas de supuestos avistamientos ovnis en España en los últimos tiempos? Bueno, en la semana pasada hablábamos de la Gallega, ¿no? Donde había intervenido la Guardia Civil, el Ejército del Aire, donde había nuevos casos. Esa sería la única y última gran oleada a caballo entre el siglo XX y el XXI. Después nos iríamos ya directamente a las de los años 70. La gran oleada española fue del 74 al 79, la gran cantidad de casos, digámoslo así, de informaciones por parte del Ejército del Aire. Y entre media y los 80, pues hay que decir que fueron como un desierto. Aquí mismo, en Madrid, tenemos a Soraya. Soraya, buenas madrugadas. Soraya, buenas noches. Soraya parece que la hemos perdido. Seguimos, porque a veces, claro, están ahí las llamadas a tope y unas se van, se pierden, no se pueden
seguir ahí mucho tiempo, igual algunos se cansan, no lo sé, pero tenemos a Santi desde Oviedo. Santi, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Santi, pregúntanos. Quería deciros que el oyente que ha llamado antes de los cementerios, ¿sí? Que aquí en Oviedo hay un programa un canal de televisión que se llama Telecable. Ajá. El programa es Calle 13 y ahí, en lo de los cementerios, lo echan todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 de la noche. Caramba, pues ahora nos enteramos. O sea, a las 3 de la madrugada, a estas mismas horas. Sobre las 3 de la madrugada, de lunes a viernes, lo echan todos los días. Caramba. ¿Y tú has visto eso de la sombra o no? No he podido verlo, pero estaré más atento la semana que viene. A ver. Venga, muchas gracias, Santi. Otra cosa. Dime. Quería saber si en Oviedo ha pasado en Asturias algo misterioso, lo que sea. Venga, perfecto. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Todo. Pues es que en Asturias, claro que han pasado cosas. Es decir, es difícil encontrar, bueno, no hay ninguna provincia española donde a nivel histórico o a nivel misterioso no haya habido casos. En Asturias, muchísimos. Por ejemplo, a nivel criptozoológico y puramente científico, el calamar gigante, ¿no? Que solamente se encuentra allí, en Luarca. Hablábamos de Chile, de ese pulpo gigante de 13.000 kilos que está provocando una polémica increíble. Pues bueno, en Luarca, Fosa Abisal, allí estuvo el equipo de Milenio 3, el único equipo que estuvo en el mar, en alta mar, viendo lo que es el abismo. Desde luego yo personalmente no me baño más en una playa, viendo lo que vimos debajo del agua a 1000 metros. Pero sobre todo te interesará una historia apasionante de Asturias, digamos el emblema a nivel de misterio, el Santo Sudario de Oviedo, el Santo Pañolón, que bueno, es una historia apasionante que se está investigando duramente. Tocamos en algún programa de la Sábana Santa un trocito del Sudario de Oviedo, pero merece un programa entero. Dicen que es la cara de Cristo y que la sangre está ahí. Contaremos toda la historia. Sigue atento, en Milenio 3. Volvemos a Santander, una ciudad donde, claro, hay tantos misterios, algunos muy queridos para mí, como el hombre pez de Liérganes, apasionante. Juan, desde Santander, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, Juan. Yo solo quería contaros, dos avistamientos ovni, bueno, dos primeros, pero los dos más claros que hubo en el año 94, en un pueblo de Cantabria, Herrera de Camargo, a las 4 de la tarde del verano del 94-95. ¿Qué se vio, Juan? Pues un objeto, una esfera blanca suspendida en el aire, aparentemente a poca altura, porque era enorme la esfera. El periódico aquí de Cantabria, un periódico de aquí de Cantabria, dijo que era un globo aerostático. Pero lo que vimos sobre a las 8:30, que estuvo 4 horas y media suspendida en el aire, quieta, dos figuras humanoides, y vimos cómo se fue la esfera a toda velocidad. Qué curioso, y esto pasó en Herrera de Camargo en pleno día. Sí, en pleno día, y a las 8:30 de verano, claro, horario de verano, 8:30, se fue la esfera y de lejos pareció una estrella. Y otro avistamiento ovni, este lo he visto yo, no sé si lo habrá visto otra persona, verano del año 2002, el verano pasado, en julio, 7 de la tarde, un avistamiento, pero lo más terrorífico que podía haber visto yo. Lo de las películas de Stephen King se queda corto. Eso sí que era un objeto no identificado. La base era rectangular, salió de la nada. Yo estaba en casa en un quinto piso, viendo cómo se iba acercando aquel aparato, bajando más bajo, iba más bajo que las nubes. Y a decírselo yo a unos colegas que había en la calle, abajo a calle, a estirar el brazo y enseñarle el objeto, subió y a meterse entre... ¿Y desapareció? No desapareció. Siguió para lo que yo no quise seguir mirando, porque me quedé estupefacto, sorprendido y bueno, y podía contar más. Juan, pero no tenemos tiempo porque hay un montón de llamadas, pero te voy a comentar una cosa muy importante del 94, ya verás, escucha muy atentamente. Un abrazo. Venga. Bueno, solo decir a Juan, claro, que hay tanta gente, ¿no? Cuando abres, y además nos pasa en otros programas, incluso yo creo que la pobre Mara Torres está acostumbrada a que la gente le llame. No es la función de este programa, por supuesto, sí de estar con vosotros. No de responder, porque yo soy un periodista que simplemente se informa y puede comentaros paralelismos con otros temas, pero yo no tengo ninguna verdad, por supuesto que no. Ni creo en nada, ni sé nada. Simplemente nos informamos. Pero sí es cierto que nos contaba Juan de Santander un caso de una esfera, bueno, una historia en el 94 en pleno verano. Bueno, esa esfera fue vista también en Vizcaya, motivó una de las últimas investigaciones por parte del Ejército del Aire y nunca se sabe, o nunca supimos qué fue.
y fue portada de varios periódicos en aquella época, y el diagnóstico que se le dio, hay que ser certeros, era globo sonda, globo aerostático. ¿Fue la verdad? ¿No fue la verdad? Quizá lo sepamos con el tiempo. Y casi acabando, porque tiene que venir Carmen Porter ya para acá. Miguel desde Mallorca. Estábamos el sábado pasado en Mallorca investigando también cosas, lo con Chema Ford, nuestro corresponsal. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, cuéntanos. Bueno, dos preguntas. Sí. Sobre la Ouija, a ver si se puede contactar con fantasmas. Sí. Y si hay alguna casa encantada en Mallorca. En Mallorca, ¿no? Investigación sobre ese tipo. Pues te contestamos en un minuto. Muchas gracias. Bueno, primero, en la Ouija, que yo no sé si se puede contar con fantasmas, porque no sé si existen los fantasmas o no. Desde luego de carne y hueso hay muchos, ¿no? Eso los conocemos todos. Que luego hay gente, investigaciones que dicen que hay presencias, desde luego. Que la Ouija ha provocado muchos casos raros, desde luego. Que cuando hemos ido a casos o casas donde pasaban cosas raras, algunas tan dramáticas, que recordamos hace poco, como la muerte de una niña, Estefanía Gutiérrez Lázaro y la policía interviniendo, que antes en esas casas se había practicado la Ouija, sí. Es decir, ¿hay un nexo de unión entre Ouija y luego casa donde pasan cosas desagradables? Pues parece que sí, que es evidente. ¿Y por qué la Ouija se llama Ouija? Ouija, del alemán y el francés, sí. Bueno, fue una historia realmente inquietante que empezó hace un siglo y que parece que mueve cosas muy extrañas, muy misteriosas. ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego un programa solo sobre lo que motiva la Ouija, si es alucinación, si se mueven energías que no controlamos o si realmente hay algo más. Lo haremos. Y en cuanto a casos y casas en las Islas Baleares, pues la más famosa fue una en Menorca, precisamente, si no recuerdo mal. ¿Menorca o Mallorca? La Punta del Esquisador. Bueno, lo contaremos con Chema Ford, nuestro corresponsal allí. Y es que la gente pregunta muchas cosas y claro, no hay respuesta. Lo que hay es un montón de mails y de llamadas. Carmen Porter, como siempre. Como siempre, la centralita llena. Se nos ha quedado Vanessa de Madrid, ahí que no la hemos podido dar paso en el último momento. Un saludo, Vanessa, de verdad que contactaremos contigo. Pero la semana que viene, que lo intente, que de verdad que la pasamos la primera. Venga. Y vamos a dar los ganadores de esos 3 libros del Código Secreto de la Biblia, segunda parte. Son José de Alicante, Rubén desde Murcia y en el mail Eugenio Buitrago. Eugenio Buitrago, repítelo de nuevo, Eugenio Buitrago. Eugenio Buitrago, José desde Alicante y Rubén desde Murcia. Bueno, nos pondremos en contacto con ellos para enviarles ese libro. Y la gente con un montón de cosas, ¿verdad, Carmen? Lo que pasa es que nos preguntan algunas cosas que, claro, nosotros no tenemos ninguna verdad, ni desde luego somos los más alejados de los gurús o los que, incluso los expertos que puedan saber de esto. Simplemente yo creo que en estos temas no hay expertos. No. Y nadie lo malo es eso, Carmen, que la gente enseguida se hace experto, pero aquí nadie lo regula, ¿no? Y entonces cualquiera puede hablar de presencias, de seres extraños, de lo que sea. Pero de viajes a Venus, a Marte, claro, de que contacta con espíritus todas las noches. Desde luego que Milenio 3 yo creo que es un programa que es todo lo contrario. Hoy teníamos a Drosnin, el periodista del Washington Post, contándonos cosas físicas, objetivas. Y la semana que viene, creo, os adelanto, que vamos a viajar hasta México, donde están pasando cosas intrigantes, que tienen que ver con las antiguas culturas y desgraciadamente con cosas que pasan ahora mismo. Vamos a ver si lo logramos. Están pasando cosas que tienen que ver con sacrificios humanos. Algunos hablan de snuff movies, leyenda urbana, ¿no? Dicen sí o no. Bueno, no se sabe tampoco si es leyenda urbana o no. Un programa que no solo es paranormal, que nos adentramos en lo policial, en lo arqueológico, en la historia. Un abrazo.